Bienvenidos Superpapás a un episodio más. Hoy tuve el gusto de platicar con un viejo amigo, el Dr. Rodrigo Busto Ruano, pediatra y papá de 2 niñas. Hablamos de un tema súper interesante, los primeros 1000 días de vida, y sobre cómo esta etapa marca profundamente el desarrollo de nuestros hijos. Además, reflexionamos acerca de los errores a evitar en esos primeros años y sobre la importancia del contacto físico como los abrazos, los besos y los apapachos para un sano desarrollo emocional en los niños. También hablamos sobre los milagros que se ven en la medicina, de la desinformación que existe en torno a las vacunas y lo que significa seguir y honrar un legado familiar de 3 generaciones de pediatras. Gracias por estar aquí. ¿Quieres un poquito de té? Muchas gracias. Oye, qué gusto tenerte aquí. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Hombre, a ti por invitarme. Con mucho gusto. Muy sorprendido de cómo has crecido últimamente en esto del podcast, ¿eh? Sí, muchísimas gracias. Y me sorprendió, te lo dije ahorita apenas, pero me sorprendió que te acordaras de mí. ¿Cómo? Claro. Porque tenemos... Años. ¿Cuánto tiempo que no nos veíamos? O sea, físicamente. Pues yo que más de 15 años. Yo me salí de la escuela en la que íbamos a los 13, 14. Yo creo que ese fue el último día que te vi, probablemente. Pues 20 años, entonces, Sí, podría ser sí. 23 años. Oye, ¿y me reconociste luego? Sí. Te me hiciste muy conocido. Ya, pues, es que las caras ya sabes que de la escuela donde estudiamos nunca se te olvidan al ser tan chiquita. Sí. Como que las tengo bien grabadas. Sí, pues y qué de algunos gusto. en especial, la tuya más. Sí, gracias. Sí, como que gracias. siempre te identifiqué como una muy buena persona. Ay, muchas gracias. Entonces, por eso digo que también Sí. nos te ubicamos rápido. No, yo también me acordé perfectamente de ti. O sea, y te digo, Qué buena onda. se me hizo raro que dije, sí sabrá quién soy, ¿no? O sea, Y hasta además dudé. pues, compartimos generaciones más o menos Sí. iguales, ¿no? Te digo que yo debería haber estado en tu generación porque soy de los últimos. Yo nací en noviembre. Ok. Entonces, normalmente en esas escuelas ya ves que hacen el corte. ¿De qué es el té, eh? Es de manzanilla con menta. ¿Qué tal está? Está bueno, está Con bueno. monk fruit. Sí, Está bien, está buenísimo, bien. ¿no? Entonces, Y pues bueno, ya llevo... Pues hace cuánto te salió un video mío. Tiene ya como un año, ¿no? Que empezamos a hablar. yo que me acuerdo, despuésito de la pandemia, Ujú. haber sido ahí. No, yo creo que más. Yo creo que tiene como un año, ¿no? ¿Sí? Y justo le decía a Javi, le digo, eres una de las razones por las cuales relancé el podcast, porque me insistías y como que eso me motivó, me dio fe. Pues qué bueno. Sí, porque me di un break de un año de grabar podcast de formato largo y sinceramente no sabía si iba a regresar, pero me volví consumidor de podcast de formato largo, ya sabes, 2 horas, 3 horas. Me empezó a gustar mucho. Y chistoso porque pues tenía abandonado mi Spotify y mi canal de YouTube, que son los de podcast. Principales. Y de repente empezó a crecer un buen el año pasado sin que hiciera nada, ya sabes, sin que agregara nuevos episodios. Entonces como que todo se conectó, muchas de las pláticas que tuvimos, me empecé a visualizar, dije, quiero tener esas pláticas profundas, sin el tiempo encima. Ya sabes, antes grababa como de 40 minutos Claro. y apenas estás arrancando y ya está terminando. Entonces, pues te agradezco por estar aquí estrenando este nuevo formato. Va a ser el Hombre, tuyo el es primer un honor. episodio. Es un honor, mi querido Juan Carlos. Oye, a ver, platícame. ¿Cómo fue tu infancia? Yo siempre trato de ver más allá de la profesión, ¿no? Ahorita quiero que me platiques cómo llegaste a esta pasión, pero ¿cómo fue tu infancia? Mi infancia fue, me puedo decir, una infancia muy feliz, rodeada de gente que me quiso mucho y que me quiere mucho en la actualidad. Ujú. Yo soy... ¿Con tus papás? Con mis tus papás, sí. Y mis abuelos siempre también muy Ok. queridos de ambos lados, tanto maternos como paternos. Y pues la defino como una infancia feliz, una infancia donde experimenté de muchas cosas, con muchos amigos. ¿Qué más te podré Sí, eras platicar? muy amiguero, ¿no? Muy Me amiguero, acuerdo sí. mucho de eso de ti, eras muy alegre, Al eras principio chistoso. la verdad es que era un poco introvertido y después fui como adquiriendo estos skills para Ajá. poder ¿A qué ser edad? más amigueros. Ajá. Exactamente. ¿A qué edad más o menos cambió eso? ¿A qué edad que habrá cambiado? Como a los, ¿qué serán? Como a los 16 años. Ok, ya grande. 16, 17. Antes era más introvertidón. Ajá. Ya después más. Pero siempre extrovertido. eras chistoso, me acuerdo que eras, como que sí, eras sí. chistoso, alegre, Alegre, buen cuate. contento. O sea, me acuerdo perfecto Eso de esa faceta. lo trato de mantener hasta la fecha. Sí. Entonces, pues contento, la verdad. No era muy deportista, no era una persona que fuera muy ágil para el deporte, pero se me desarrolló otras partes que eran como la música,
La pintura no te puedo decir que mucho porque no pinto absolutamente nada, pero ese hemisferio cerebral encargado de los sentimientos, de la música, de la empatía, Lo artístico, lo de lo emocional. artístico, Ajá. de lo emocional, yo creo que por ahí empieza un poco mi gusto en la medicina. Ok. Me gusta mucho empatizar con la gente. Ajá. Y bueno, pues ya platicaremos ahorita poco a poco el por qué la pediatría, pero es mucho de la empatía y de cómo tienes que ver al paciente desde que entra, etcétera. Oye, ¿eras buen estudiante? Era buen estudiante, Sí, pues o sea, había que sacado buenas presentarse a los calificaciones. profesores de la escuela, pero sí era buen estudiante. Ok, buenas calificaciones. Buenas calificaciones. No el mejor, mención honorífica durante preparatoria, pero buenas calificaciones. Sí, porque es raro que un mal estudiante termine en medicina. No, de hecho, algo muy chistoso es que los profesores decían, no, hombre, este niño echa un relajo impresionante, ¿cómo es que vas a ser doctor? Y Sí, ahorita sí. pues, hay muchos profesores que ellos mismos me hablan para consultarme, entonces... Ajá. Creo que hasta es una cualidad en un doctor, ¿no? Esa picardía, esa alegría. Pues O sí, sea, es una capacidad de poder tener un poco de rapport o de Sí, sí, empatía sí, sí. y de, no sé, de relacionarte con todo mundo. Y fíjate que yo Esto- fui siempre, no siempre, pero ya en mis últimos años en la escuela que íbamos juntos, me volví terrible estudiante. O sea, a mí me tocó la otra parte, crecer en un hogar un poquito disfuncional, no crecí con mi mamá, entonces cuando fue el salto, yo creo que cuando dejas de ser niño, cuando entré a la pubertad, ahí empecé a tener más broncas, pasé de ser un estudiante, no de 10, pero de 8.5, 9, 9.5. A 6. No, a reprobar, o sea, casi todo, ¿no? Entonces, cuando tú ibas en primero de secundaria, yo iba en segundo de secundaria y ahí me corrieron, me dieron las gracias. O sea, casi que ni te pusiste el traje. Sí, sí, Nada sí. más 2 años tuve. No, No, en prepa, ya no llegaste a prepa. nunca usé traje. Y me cambio a una escuela que es completamente diferente. Y ahorita lo veo como en todo el tema de la religión, los valores, el deporte. O sea, como que salí de un mundo donde desde mi punto de vista eso estaba muy cuidado, muy controlado, a la selva, ¿no? O sea, la otra escuela donde fui, claro que también sus cosas buenas, pero ya era una escuela mixta. Y te pregunto eso porque para mí sí fue brutal el cambio entre las dos escuelas. O sea, pasé de una escuela, como te digo, con mucha estructura, no estructura, sino muy cuidados, Sí, muy cuadrada. muy cuadrada. Y yo siempre decía en el mal sentido, y ahora como adulto digo en el buen sentido. Y pasar a una escuela con más libertades, yo creo que más progresista, aunque sí también era religiosa, pero muy light. Okay. Sí era, pues eras un número. O sea, realmente era una escuela tan grande, tan masiva que eras un número. Y para mí fue brutal el cambio, ¿no? Era ¿Tú sobrevivir, ¿no? Sobrevivir, literal. Ahora, ¿tú cómo ves esta parte de la educación religiosa? Bien. ¿Te gustó? Me gustó la educación religiosa, no tanto por lo que te dicta la religión como tal, sino como como tú lo acabas de mencionar, nos tenían como muy... Con una buena estructura, con ¿no? una buena estructura y muy rígidos y metidos en esa estructura, y lo que estaba fuera de esa estructura estaba mal y lo que estaba dentro estaba bien, y no había grises, ¿no? Más que era como blanco o negro. Sí, sí, sí. Oye, a ver, y ahora cuéntame. ¿Terminas ahí? ¿Te gradúas a la prepa? Me graduó, sí, en esta escuela que nos conocimos. Estuve en el kinder, secundaria, Toda la vida. prepa, toda la vida. Me graduó, hago el propedéutico de medicina, que es como un estudio de preparatorio o preparativo para poder entrar a... ¿Cuánto a que te tiempo dura? seleccionen En medicina, actualmente 6 no sé, meses, ya ¿no? creo El que propedéutico. sí, antes duraba 6 meses y lo hacías generalmente en el último semestre de la carrera junto con prepa. Algunos lo hacían en las tardes o te aventabas después 6 meses más. Y después de eso, pues ya entré a la carrera de medicina, que son 6 años. ¿Dónde estudiaste? En Anáhuac. En Anáhuac. La Universidad de Anáhuac. En la norte. Sí. Ok, perfecto. Y feliz, muy contento. Ahí tuve grandes amigos. Fueron grandes años donde empiezas a, lejos de vivir la vida de un doctor fuera del contacto con pacientes, pues ya ahí en los primeros semestres, no los primeros, a mediados del curso, ya te empiezas a meter a los hospitales a ciclos clínicos, en donde ya ves a los pacientes, te sueltan ahí, así como a ti te soltaron en la escuela, a mí te soltaban en el hospital y a ver, pregúntales, explóralos. Yo, puta, pues ¿qué les pregunto? ¿Qué les exploro?
Y pues entonces es ir viendo las necesidades de los pacientes, ver que no todos los pacientes tienen las mismas capacidades para atenderse en los diferentes lugares. Entonces ese choque de yo estaba acostumbrado a ver unos hospitales y en este hospital por qué no está pasando lo mismo y por qué hay gente que no le toca las medicinas y gente que sí. O sea, emocionalmente, no creas, también es un choque bastante fuerte ver esta polaridad, ¿no? Oye, ¿y por qué medicina? ¿Por qué medicina? Ajá. O sea, ¿en qué momento dijiste quiero ser doctor? Mi familia, de parte de mi papá, de mi mamá, perdón, toda mi familia materna, los Ruano, son pediatras. Okay. Mi abuelo fue pediatra, un tipazazo, una persona muy querida por todo el mundo. Llegabas a cualquier lugar y lo frenaban. O sea, para ir a una comida con él tenías que ir 1 hora antes porque lo iban parando en los pasillos. Doctor, entonces algo que yo admiraba mucho, ¿no? Una persona muy admirable. Y desde ahí, antes de irnos de fines de semana, que antes íbamos a Cocoyoc, él tenía una casa en Cocoyoc que nos invitaba, hacíamos parada en el hospital, un hospital antes de salir al Pedregal, y muchas de las veces nos decía, mijito, vente, acompáñame a la consulta, y nos bajábamos a escuchar la consulta con el abuelo, escuchar la consulta muchas veces también con mis tíos, y pues ahí te van haciendo como el gusto y es lo que vas escuchando y viendo, ¿no? O sea, tu abuelo materno. Mi abuelo pediatra. materno. ¿Sus pediatra. hijos? Sus hijos. Mi tío. ¿Tus tíos? Ajá. Pediatra, cirujano pediatra. Ok. Luego otro tío, Sergio Nájera, ruano, cirujano pediatra también. Ellos son primos entre ellos. Yo, pues se puede decir que soy la tercera generación de los ruano de pediatras. Todos en pediatría, menos mi hermano y mis primos, etc. Que creo que tú estuviste, una tía te tocó antes, pero Santiago Ruano, mi primo, también estuvo en esta escuela en donde estudiamos, pero él entró ya nada más en el último año del ciclo de prepa. Sí, ya no lo conocí. Ya no lo conociste. Entonces tenías claro. Lo que quería decir es, ellos ya no hicieron pediatría, les gustó más irse a otros países a hacer trauma, otros oftalmólogo, un picudazo también. Mi hermano es cirujano de cabeza y cuello. Entonces, de pediatría, pocos. Ok, entonces tenías muy claro no solamente que ibas a ser doctor, sino que ibas a ser pediatra, ¿no? O sea, siempre. Primero doctor, siempre como muy claro, y después quiero ser pediatra. Ajá. Y te voy o sea, ¿no fue al mismo después tiempo? No fue al mismo tiempo. Siempre fui doctor y mucha gente me decía, o sea, todos me ubicaban como el doc y siempre me dijeron el doc. Y me decían, tú deberías hacer cirugía plástica, por cómo te comportas, por cómo eres. Creo que era en esa época, todo el mundo quería ser cirujano plástico, ¿no? Como claro, porque eran también las series de Nip Tuck y de Grey's Anatomy, donde pues, eran los héroes, ¿no? Sí. Entonces, si no creas, sí tuve esa espinita de serlo. Pero, ¿por qué no escogí esto? Porque en pediatría tienes que desarrollar un sexto sentido muy importante en donde las mamás lo desarrollan y tú como papá que ya tienes hijos seguramente lo desarrollaste cuando nacen, que es ese sexto sentido de cuando algo no está bien detectarlo. Y eso siempre, y me lo han enseñado toda la vida, lo tienes que ver desde el lenguaje corporal de la otra persona, ver cómo entra el paciente a tu consultorio, ver cómo está el niño. Como que su energía, ¿no? O sea, la energía, la dinámica familiar, cómo se comportan. La dinámica familiar, sí, es cierto. Los antecedentes, ya sean personales, de importancia de alguna enfermedad, los antecedentes heredofamiliares, eso es todo un mundo que tienes que explorar. En otro tipo de especialidad, de ramas de la medicina, no es tanto investigar dónde le duele al paciente. Y oye, además muchas veces tu paciente no sabe hablar, ¿no? Exactamente, o sea, a eso ibas. No investigas a dónde le duele, sino el paciente te dice me duele aquí, pues ya es un poco más fácil. Entonces el bebé lo tienes que checar de pies a cabeza y tú identificar cuál es lo anormal. Obviamente primero sabiendo qué es lo normal y viendo muchos niños normales para después poder identificar lo anormal. Oye, dime algo, ¿tienes familia? Sí. Tengo 2 niñas, que seguramente ya las has visto ahí en las fotos. Sí. Preciosas, tienen 4 años, Aitana y Miranda, son gemelas. Ajá. Y bueno, pues son mi motor de vida, ya lo sabrás. Claro. ¿Cuánto tiempo llevabas como pediatra antes de que ellas llegaran? Ellas estaban en camino cuando yo empecé a ejercer ya de manera privada como pediatra. Porque ¿cuántos años? De manera oficial, con mi consultorio bien establecido. Antes yo ayudaba con mis tíos y les echaba la mano, pero ya como pediatra establecido, estaban en camino. Y sí te cambia la perspectiva totalmente. ¿Te cambió algo tu manera de ver a los pacientes, de ver la medicina, a cuando te convertiste en papá? Sí, claro. Yo creo que ser papá te hace ser un médico mucho más consciente. Y ves
al paciente, no nada más desde las necesidades del paciente, sino también de las necesidades de los papás. Entonces así tienes que abordar dos cosas distintas. Una es atender las necesidades del paciente y la otra es tranquilizar a los papás y que sepan que están en buenas manos para que te dejen trabajar en un ambiente tranquilo, ¿no? Oye, ¿qué tan desgastante es la profesión de médico pediatra? Porque yo sé que trabajan muchísimo, no hay horarios, de repente te llaman a las 3 de la mañana por un parto. Sí, es muy desgastante, es muy cansado, es muy gratificante porque pues obviamente ver una sonrisa a un niño no tiene precio. Sí. Pero te voy a decir, el celular no paras 24 horas. En la noche te paran, en todo el tiempo estás 24 horas en el WhatsApp contestando teléfonos. Y bueno, pues ese servicio que se tiene que dar y que a mí, como ahorita la pregunta que me contestaste, a mí, ahora que soy papá, me gustaría que mi pediatra me conteste siempre y esté dispuesto a contestarme. Aunque sea una pregunta de papá primerizo que yo piense que pudiese ser algo muy tonto, pues siempre es bueno tener a alguien con quien confiar, ¿no? Oye, ¿cómo fue ese inicio de ayudar a tus tíos a abrir tu consultorio? Como que siempre tengo me causa mucha duda, ¿cómo es tu primer día en una profesión? ¿Ya sabes? Pues mira, después de estar en muchas consultas con mis tíos y de aprenderles absolutamente todo, que son excelentes médicos, me atrevo a decir que los mejores cirujanos pediatras de Latinoamérica, perdón, pues estuve parado con ellos, ayudándoles primero en la papelería, luego ya en cuestiones quirúrgicas, a ser ayudante quirúrgico, y después sobre todo en aprender el modo, que eso es yo creo que un poco lo más difícil, el tratar a los pacientes, el tranquilizarlos y pues aprender el modo y el ver también una cantidad bastante buena de pacientes para agarrar buen ojo y, como te platicaba, diferenciar de lo normal de lo anormal. Entonces ya después de que ves 20, 30 niños, por decirte una cifra, en un día normales, ves una normal y luego te brinca. Y lo mismo pasa en la residencia, que es ya en la especialidad. ¿Te acuerdas de tu primer consulta ya tú como, qué sería, titular solito del consultorio? Híjole, te mentiría. O sea, ¿cómo llegan tus pacientes? ¿Cómo llegan esos primeros pacientes? Pues muchos de ellos hijos de amigos que estudiaron conmigo. Ajá. Muchos de ellos también, qué curioso, ahorita me estoy acordando, yo empecé antes de ser pediatra, durante el servicio social, en las tardes, en mis vacaciones, etcétera, yo daba consultas y daba consultas a domicilio. Entonces antes yo daba consultas de médico general, o sea, primero me gradué de médico general en Anáhuac y empecé dando consultas en casas en un momento donde pues no estaba ya muy desarrollado eso. Si tú te acuerdas o si le preguntas a tus abuelos o a tus papás, te dirán, antes se usaba mucho que el pediatra fuera con su botiquín a la casa. Sí, me tocó, me acuerdo perfecto. Sí. Y eso se perdió totalmente, ¿no? Entonces yo dije, a ver, ¿cómo ahorita siendo un médico general, que hay tantos, puedo sacarle provecho y empezar a ver pacientes y también a monetizar, ¿no? Sí. Entonces empecé a ver pacientes en domicilios antes de la época del COVID. Y ya después, en el COVID, ya con mi escafandra, mis gogles, todo, también íbamos ahí a los domicilios. Ah, o sea, ¿te tocó eso? Eso me fue tocó tu bienvenida. Sí, viví desde la primera línea, en la trinchera. Ok. Entonces, pues muchos de los pacientes me fueron conociendo a raíz de que yo era el doctor a domicilio de antes. Y bueno, también gracias a mis tíos que me han hecho el favor de presentarme a mucha gente y de una red que vas conociendo de cuates. Claro. Y del boca en boca, la recomendación del boca a boca ha sido lo mejor. Oye, ¿y cómo fue que te decidiste a ser pediatra? Porque creo que ya no me platicaste eso. O sea, tenías claro que querías ser doctor. Ah, exacto. Te causaba preocupación lo difícil que podía ser la pediatría y en qué momento dijiste, no, sí es lo mío. Sí, primero que lo que te quiero platicar también es, yo quería ser doctor, pero quería estar seguro que no fuera por impulso familiar, o sea, porque mi familia por herencia, me estuviera jalando, ¿no? Por herencia. Entonces, ¿qué hice para quitarme esa duda? Me metí a trabajar en unos veranos a Imbursa, en la casa de bolsa y en diferentes áreas del banco, que era otra de las cosas que me gustaban mucho, ¿no? Muchas gracias. ¿Ya trae tequilita o qué? Entonces, me metió en todas las áreas y me encantaba las finanzas, me encantaba ver los movimientos de la bolsa, etcétera. Si bien no les entendía mucho, me gustaba, ¿no? Pero no me apasionaba como cuando iba al quirófano con mis tíos o como cuando iba a dar una consulta con mi abuelo. Para nada, no se acercaba al sentimiento del yo salir de trabajar en Imbursa al yo salir del consultorio de mi abuelo de trabajar o de mis tíos, ¿no? Otra cosa. Entonces fue ahí que decidí medicina. Ahora, pediatría, ¿por qué? Ajá. Por eso que te platicaba, porque pues, los niños no te platican o no te dicen dónde les duele. Tienes que ser un poco más empático.
Pues también por pues ya el camino que tenía recorrido con mis tíos, con mi abuelo. Me gustó mucho el trato a los pacientes. Siempre me ha gustado mucho el trato a los niños. Me encanta. No sé, soy muy niñero, por así decirlo. Pues básicamente por eso fue que me gustó más pediatría. Yo en un inicio iba a hacer cirugía pediátrica, pero lo suspendí a la mitad porque fue justo en la época del COVID, a los 2 años de estar en cirugía pediátrica en un hospital del Seguro Social, en donde yo llevaba 2 años nada más atendiendo pacientes COVID. Entonces eran 2 años prácticamente perdidos, porque yo decía, a ver, no estoy operando ningún niño, nada más estoy viendo pacientes COVID. Entonces también venían ya mis niñas en camino. ¿Hoy te enfermaste muchas veces? De COVID. Estando ahí en la muy primera. fuerte al principio. ¿Qué tan grave? Pues para mí, sí, un poquito delicado, porque no sé si te acuerdes, pero yo tengo el corazón del lado derecho, toda una cuestión que se llama situs inversus totalis. Ahora que me estás diciendo, sí se me viene el flashback de eso. Y que tengo todo al revés, como en espejo. Ok. Entonces, pues de todo funciona igual, pero en espejo. Y bien. Bien. Digo, es una mejor, No, bien, es una condición rara, pero donde no rotan los órganos y se quedan como en espejo. Ok. Oye, qué interesante. Y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Nada más tus doctores tienen que estar truchas y si te van a desfibrilar, saber dónde te van a poner los electrodos, ¿no? A muchos he jugado la broma de que no les digo absolutamente nada y me ponen los electrodos y al hacer un electrocardiograma pues sale como en este niño está infartado, ¿no? Oye, ahorita que mencionabas lo de pues seguir el legado familiar, sí. Creo que es algo muy bonito y siento que muchas veces nos mandaban un mensaje equivocado, ¿no? Ahora como papá soy muy consciente de todo el adoctrinamiento escolar y social al que fuimos sometidos y recuerdo que este era un mensaje recurrente de no, tú labra tu propio camino, empieza de cero, no vivas a la sombra de tu papá o de tu tío, de tu abuelo, o sea, como que era un mensaje recurrente y que yo me lo compré, o sea, mucho tiempo dije no, o sea, no quiero seguir los pasos y al final del día creo que es algo padrísimo, ¿no? O sea, tener un legado familiar, varias generaciones sirviendo a la sociedad de la misma manera, creo que es algo padrísimo y nos vendieron la idea. Hay años que se van sumando, ¿no? Claro, porque además lo traes en la sangre, ¿no? Hace rato te platicaba, pues en mi faceta empresario, durante mucho tiempo fui restaurantero, pues prácticamente el primero en mi familia. Y ya después que me fui hacia el lado de lo educativo, a través del deporte, pero pues yo lo veo como algo muy académico, muy formativo. Y vengo de una familia que todos son formadores, o sea, todos son psicólogos o son pedagogos, todos tienen escuelas o han trabajado en la industria educativa. Y de cierta manera, cuando estaba tomando la decisión de abrir mi academia de fútbol, sí fue, ya estaba grande, yo tenía como 25 años y sí me di cuenta del grave error de no haberlo hecho antes, ¿no? de haber ido tan en contra de seguir el legado familiar. Me fui por el lado del derecho porque para mí no quería ser abogado con mi papá, pero también me entró muy joven la certeza de que no iba a trabajar con él, ¿no? O sea, yo dije, sí voy a estudiar derecho con mi papá, pero voy a hacer las cosas por mi lado. Y estaba muy claro con esta idea, pero sí quiero compartirle a la gente eso, la importancia del legado, de decir 3 generaciones de pediatras. Pesa, ¿no? Está en la sangre. O sea, pero pues se agradecen también, claro. ¿no? No, claro. O sea, si mucha gente como tú creo que lo que quieres transmitir es, mucha gente le pesa ese legado y no lo aprovecha. Le huyen. O mucha gente, pues lejos de huirle, se dan cuenta que no les gusta. Y ahí está perfecto. Y se van y está muy bien también. Exacto. Pero quedarte ahí en el Inter entre que sí, que no, o estar en un lugar donde no te gusta nada más por el legado, pues no está padre, exactamente. ¿No? Sí, ahí totalmente de acuerdo. O sea, no hagas algo que no te gusta solo por seguir un legado. Exacto. Pero no le huyas. A seguir ese legado si sí es lo que quieres. Exactamente. ¿No? Porque yo sí me acuerdo que fue mucho esta idea de no, tú tu propio camino y no vivas a la sombra de nadie. Y me la compré como joven. Entonces, no es realmente la sombra, sino puede ser el complemento, ¿no? Es que nunca es la sombra, ¿estás de acuerdo? O sea, cada quien es distinto. Claro, y en un consultorio, en un despacho, caben 2 haciendo lo mismo. O sea, realmente así funciona el mundo, ¿no? Son 2 cabezas aportando
a una Exactamente. misma causa. Muy bien. Oye, platícame algo. Me gusta mucho tu faceta de creador de contenido. ¿Qué tal? ¿Cómo fue? ¿Cómo fue que empezaste? Me volví, te vuelven a fuerzas. Ajá. ¿Crees que sea ya necesario? O sea, pues mira, no es que sea necesario. No tienes que ser un médico y tener contenido, pero creo que es una buena plataforma y que aparte es ahorita lo que usan todo el mundo en vez de ver televisión, usan estas facetas cortas de estar viendo los reels, etcétera, de transmitir a la gente tanto tu conocimiento y que ahora la gente tenga buen conocimiento ya que está con tanto acceso a las redes sociales, etcétera, tenga conocimiento basado en evidencia y con certeza. Eso pues, como que crea responsabilidad y está padre. Y además de que pues muchas de las personas que van a acudir contigo a consultas sí se meten y quieren ver un poquito de cómo es tu trato, de cómo es tu forma de pensar, de forma de tratar a los pacientes, etcétera. Entonces sí he visto que a veces sí se necesita, aunque tengamos muy poco tiempo, pues apartar un día al mes para hacer un par de videos educativos sobre todo y resolviendo las dudas del mes más frecuentes o las que yo voy viendo o las que me hubiera gustado a mí que me resolvieran si no hubiera sido pediatra siendo papá, pues irlas ahí resolviendo poco a poco, ¿no? Y además no solo transmites tu conocimiento, sino también tu vibra, ¿no? O sea, tu trato a la gente. La pasión, la vibra. Porque es lo que yo veo en tus videos. O sea, más que el conocimiento, como que pues eres alegre, eres serio. O sea, tienes como que esta combinación de tienes buen trato, pero tienes el conocimiento, eres educado, tienes... O sea, hay que saber cuándo... Sí, entonces yo creo que eso le debe gustar a la gente, ¿no? Más allá de que les des un dato médico, es eso, la energía, que te conozcan y que pues, quieran. Y sobre todo que te sientan cerca, ¿no? Yo siempre les digo a mis pacientes, tu doctor o tu pediatra tiene que ser un paciente, una persona que le puedas contar absolutamente todo, que le vas a confiar a la persona que más quieres en tu vida. Entonces, que le puedas llamar a la hora que quieras. O sea, sí das tu teléfono. Sí doy mi teléfono. Y me hablan que ya no se ve, ¿eh? Ya no se ve. No, pero a mí me gusta, es una parte de mi, fíjate mi servicio. Fíjate que me encanta eso, ¿eh? Porque sí, ya muchos doctores, sobre todo ya que a lo mejor ya se creen súper reconocidos, ya se creen súper estrellas y ya no te contestan nunca. Mira, no los juzgo porque sí es difícil, ¿eh? Y de repente ahorita podremos acabar este podcast y tienes 27 WhatsApps esperando, pero digo, es padre, es difícil, se puede hacer y sobre todo yo lo que mi legado familiar dice es el servicio y el médico que no da servicio no sirve. Entonces tienes que ser siempre un médico al servicio de tus pacientes. Ahorita hay muchos que sí, a veces exageran un poquito del WhatsApp, pero pues hay que ponernos en sus zapatos. Estos son pacientes primerizos, papás muy nerviosos, en donde una llamada les puede cambiar la noche por completo. No, de verdad te felicito. O sea, qué valioso y qué reconfortante para tus pacientes saber eso, ¿no? Que te tienen ahí. O sea, a lo mejor de repente se te va a contestar al momento, pero ahí está, lo estás leyendo y en cuanto puedes, lo haces, ¿no? Porque me imagino que de repente te agarran en un parto. Sí, o en el quirófano. En el quirófano, puedes meter el celular. ¿Qué pasa ahí? Pues ahí lo dejas esperando y los pacientes que son de urgencias llegan a urgencias y los que no, pues ya te están ahí mensajeando. Hasta a veces te ponen el ping, ping, ping que hacen. Sí. Pero pues el puntito, ¿no? El puntito. No te olvides de mí. Los signos de interrogación. Pero, y se han mal acostumbrado un poco porque eso es, yo creo que un servicio extra que damos nosotros como médicos mexicanos o latinos. Porque tú vas a otros lados en Estados Unidos. En Estados Unidos el servicio es... hombre. Tienes que ir primero con el JP, que es el General Practitioner. O sea, es un médico general. Y él después decide si ameritas. No, en Estados Unidos conoces a tu doctor cuando te mueres. O sea, no lo conoces. Verdad. Y trabajan a la defensiva porque los demandan mucho. Sí. Entonces, para tocar un paciente es un rollo y no hay buena exploración. Es inhumano el servicio. Nosotros, para tener a nuestra tercera hija, consideramos ir a Estados Unidos a tenerla. ¿Por la cuestión de la nacionalidad? Sí, las cosas estaban tambaleándose. No sabía si estaba mejor aquí, si estaba mejor allá. Sí, claro. Teníamos la idea de probar un año viviendo allá y dijimos, bueno, pues se juntan los tiempos, vamos a hacerlo. Y después de la primera consulta con la ginecóloga allá, dije, no hay manera. Nosotros estamos muy acostumbrados a un servicio más cálido, humano, más servicial, o sea, habla la redundancia, pero más servicial.
Nosotros, nuestro pediatra es el mismo para mis 3 hijas, es igual que tú, contesta. Hay veces que llego a su consultorio y le digo a su secretaria, ¿cuántas consultas telefónicas te debo? Porque sé que mi esposa te está molestando ahí todo el día. Pero tener esa cercanía con tu doctor es valiosísimo. Entonces yo dije, a ver, me voy a venir a Estados Unidos a probar. Cuando en México ya tuve a mis 2 hijas, todo salió perfecto, estuvimos tranquilos, estuvimos felices. Ya tienes a tu pediatra que ya se vuelve el tengo a médico mi de cabecera. pediatra, dije, no hay manera, ¿no? Y dije, no hay papel que valga la pena que tener la certeza de que... La tranquilidad de que tus hijos están bien, ¿no? Y sabes que no solamente los bebés, también mi esposa. O sea, yo decía, híjole, Sí. si algo le pasa, o sea, como que en ese momento me preocupé más por la situación, cómo le iba a vivir mi esposa, porque en el segundo parto le dio COVID. Tuvo a la de en medio Isabel con COVID, imagínate. Sí, el embarazo. La duro, sufrió con mi esposa. COVID, olvídate. Sí, entonces como que más que preocuparme por la bebé, porque como las 2 anteriores habían estado bien, no tenía esa preocupación, pero sí dije, híjole, ¿qué voy a hacer si algo le pasa a mi esposa? Y no conocemos a la ginecóloga y aquí nadie te atiende y todo es... Y era en la época del COVID cuando iniciaba, ¿no? ¿O ya había No, venido ya- la segunda oleada? No, ya fue... No, pues nació hace 7 meses. Ya, Entonces entonces te estoy hablando no era como algo hace nuevo. año y medio. Ya no había COVID, pero sí... Pero pues, siempre está la pero en incertidumbre, Estados ¿no? Unidos allá todo es muy cuadrado, todo es en computadora. Dije, no, nada como el servicio del Eres un doctor papel. mexicano. Nunca hay un mensaje al día siguiente para ver cómo sigues. Sí, Yo se acostumbro al día siguiente a todos mis pacientes, hago una lista y al día siguiente cómo están, cómo amaneció y no me despego hasta que se curan. Claro. Oye, y también te iba a decir, valoro mucho no solamente que estés tú como doctor en las redes sociales, sino todos los doctores que lo hacen, porque vivimos en la época de la desinformación. Sí. ¿No? Hace ratito estaba viendo un reel que me dio mucha risa. Sale una doctora y sale un texto que dice, ¿no te da vergüenza estar grabando reels cuando estudiaste tantos años para medicina? Y dice, vergüenza debería darle a alguien que da consejos de salud con un curso de health coach de 10 días. Sí, exacto. ¿No? Y pasa mucho. Es que es muchísimo. Y luego son los que más seguridad tienen ante la cámara y los que mejor se desarrollan. Es que les crees porque tienen Y les crees, exacto, porque te lo dicen con una seguridad. Y además, pues son remedios mágicos, tontos, por así decirlo, ¿no? Sí, o sea, sí, sí. muy rápidos. No existen remedios mágicos así. Y bueno, pues sí hay mucha gente que se la ha comprado y que le encanta ese tipo de medicina. Y que, distinta. y que nunca llega a ese tipo de ideas por sí mismas. Normalmente se lo copió alguien más. Claro, Ustedes tienen, sí, o a otro influencer, ¿no? Sí. Y no tienen lo que ustedes tienen, que pues son los años y años y años. Y Pero años ahí de también está formación. la pregunta, es cómo uno como paciente distingue al que tenga la razón o al que no. Por eso luego llegan tan confundidos a la consulta. Dicen, a ver, doctor, yo vi a una persona especialista en el sueño que me dice esto, pero usted me dice esta cosa, ¿a quién le hago caso? Entonces ahí también es luchar con gente que también sabe. Sí, sí, sí. Y mamás que vienen ya bien estudiadas, bien toreadas, pues saber como mediar Encontrar el esta punto. información Ujú. que agarras de internet más la que realmente es valiosa y poderles darla un poquito más digerido, ¿no? Y que lo entiendan y que no se les noten, no se vayan tan nerviosos o con tanta información, porque ahora este exceso de información también ha causado nervios y los papás, lejos de estar disfrutando a sus niños durante el primer año, que es una época donde tú podrás notar que le quieres estar tomando fotos a tus hijos, quieres estarlos viendo jugar, pues ellos a lo mejor tienen todos y el niño en vez de estarlo viendo ahí disfrutar, están aquí con el celular, Sí. todos, o están en el WhatsApp, en otra cosa, no los están pelando como tal. Sí. ¿Sabías que hay un famoso experimento que predijo con precisión qué niños se convertirían en adultos exitosos? ¿O qué decían grandes pensadores como Confucio, Marco Aurelio y Einstein sobre la crianza? ¿Y cuál es la actividad extracurricular que más desarrolla la inteligencia en los niños? Descubre esto y mucho más en mi nueva comunidad en School, el diario de los superpapás. Un espacio en donde encontrarás cada día una gran lección de crianza, mis talleres, club de lectura y mucho más. Suscríbete en school.com/superpapás. Hay un tema muy valioso del que has estado hablando mucho, que es el de las vacunas, ¿no? Creo que a los papás escuchar tanto tema de las vacunas nos preocupa muchísimo. Y ahí me incluyo, ¿no? O sea, yo veo de repente que alguien que estudió health coach y quiere decirme los secretos de la medicina, lo que no saben los doctores, y obviamente dices, no, o sea, no te voy a hacer caso. Pero cuando te empiezan a poner sobre todo el tema de las vacunas,
te meten mucho miedo y empiezas a dudar y dices, ¿y si sí? ¿Y si no? O sea, yo soy pro vacunas, ¿no? O sea, ese es mi punto de partida, siempre es esa. Pero ha habido mucho ruido últimamente, ¿no? Ha habido mucho ruido y no sé si hay alguna duda razonable. ¿Tú qué piensas como especialista en este tema? Mira, si hay muchas dudas. Una de las dudas principales es que hay más información. Y al tener más información, pues la gente lee los componentes de las vacunas y dicen, bueno, pues puede contener aluminios pesados. Y es claro, contiene aluminios pesados, pero si te metes un poco más allá y ves el bosque y no solo el árbol y ves que esos metales pesados que se usan más bien como transportadores de la vacuna en el cuerpo, es una cantidad mínima de lo cual el cuerpo ni siquiera pudiese causar algún efecto acumulativo con las vacunas. Hay cosas o alimentos que tienen mucho más cantidad de mercurio o de algún metal pesado que el que la misma vacuna pudiese tener. Hace algunos años, por ahí de 1980 y pues casi cuando nacimos, 88, 89, salió un médico que se llamaba Andrew Wakefield. Este doctor... Vi tu reel. ¿Lo viste? Sí. Eso lo saqué a propósito. Porque ese me dio más calma. Ese te dio más calma. Sí. Porque esto es un mito que lleva desde mucho tiempo. Mucho tiempo. Ahora nada más lo están reavivando un poco más. Pero es un mito que lleva mucho tiempo y esta persona hizo un estudio con una muestra muy pequeña. Sí, háblanos un poquito de este estudio para que la gente entienda el contexto de que hubo fraude, que hubo manipulación de datos, que realmente sí. este Mira, mito... fue un estudio en donde, número uno, la muestra pues no era una muestra significativa, ¿no? Era, me parece que menos de 50 pacientes. Creo que mencionabas que 12 niños, ¿no? Algo así. Sí, okay. 12 niños, menos de 50. Sí, que no puede ser un estudio de nada. No es un estudio confiable, ¿no? Sí. Ahora, eran niños ya preseleccionados. Normalmente hacemos estudios donde no los seleccionas, haces doble ciego en donde ni tú ni el paciente saben que van a ser sometidos a un estudio, ¿no? Ok. Entonces, eran estudios ya niños ya preseleccionados. Y donde también esta manipulación, esta información estaba pagada por laboratorios para, pues como desinformar un poco en ese momento y echarle la culpa del autismo a las vacunas. Y para que ¿Para qué otra vacuna nueva? O para que la competencia pudiese entrar. No vete tú a saber los intereses económicos en ese momento, pero se vio que el principal interés de esta persona era económico y pues le quitaron las licencias médicas. Él publicó este artículo en una revista muy importante que se llama The Lancet, ahí lo puse también en el reel, y se lo echaron para abajo igual que su estudio. No tiene ninguna validez. No pasó el rigor académico. No pasó el rigor académico. No hay ningún estudio científico que avale que las vacunas causan autismo. Y aquí no me quiero meter mucho en el tema de autismo, que es un tema bastante amplio y complejo y interesante, pero sí es importante cuando se habla de autismo no solamente fijarnos en un culpable, es multifactorial, es genético, ambiental, también lo que comes, o sea, hay muchos de los factores que involucran o que influyen a que incluso los diagnósticos hoy en día. Eso es lo que acabas de decir, es muy importante. Ahora los pacientes están muchos sobrediagnosticados porque hay tanta información y que los niños, el que mueve las manos repetitivamente así, o que de repente un niño que se quede viendo así al infinito, pues no sé, cosas anormales, ya luego lo quieren meter en el espectro autista o en alguno de la familia o de las ramas, pero pues no es así. Entonces se sobrediagnostica mucho, sí, y también por eso es que el miedo a... Sí, porque creo que ese es uno de los argumentos de peso que tienen la gente que le preocupa las vacunas, ¿no? Yo siempre hago una distinción. O sea, creo que las vacunas de antes es incuestionable que están bien, que son seguras. O sea, las vacunas de cuando éramos chiquitos, por así decirlo. Creo que donde más hay miedo son en no sé, a lo mejor las últimas 2 décadas, en donde se han disparado estos índices del autismo y como que se lo quieren correlacionar. Y es donde a cualquier papá le preocupa, ya sabes. O sea, cuando te ponen pero eso, es que dices, híjole. También se desdibuja un poco y se nos olvida en las enfermedades que se erradicaron por la vacunación. Ah, no. La viruela. No. Es que eso es fundamental. O sea, entonces, los beneficios que han traído. La viruela fue la vacuna que salvó a muchísimos niños. Ni se diga de la tuberculosis. O sea, hay muchísimas vacunas que salvaron vidas a muchos de los niños y que erradicaron enfermedades.
y que ahora, gracias a que algunas personas no están cumpliendo con sus esquemas de vacunación completos, pues estamos Están viendo el regresando. sarampión resurgir ahorita ya en el Estado de México. Entonces, Sí, está no cañón. puede ser, cara, qué coraje que por la falta de información o la información mal digerida y mal dada, la gente tenga tanto miedo, porque no los culpo que no le quieran vacunar a sus hijos, les meten, Sí, tienen cuando- miedo, es lo que te digo, están o sea, confundidos, no saben para dónde jalar. Sí, cuando te pones Entonces tienes que argumentos. ponerte en tus zapatos exactamente y explicarles los beneficios son muchos mayores de una vacuna que los probables efectos adversos que pudiese tener. Y además esto se ve, creo que en lugares muy específicos. Creo que en México no podríamos encontrar ni siquiera una estadística que pudiera amarrarse a esto, pero en lugares donde hay demasiadas vacunas, como California, que vi que eran una locura de vacunas, y lo viví también porque cuando fuimos a Estados Unidos a preguntar sobre el kinder, nos dicen, oigan, nada más que su plan de vacunación mexicano no sirve, son el triple de vacunas acá. Entonces, cuando empiezas a ver, ok, acá tienen el triple de vacunas y tienen estos índices, Dinamarca tiene menos vacunas y tiene de los índices más bajos, como que es difícil discernir y no decir, no tener lo que yo le llamo duda razonable. Yo no tengo ninguna duda de que las viejitas, o sea, las que decías hace ratito, sarampión, tuberculosis, polio, valiosísimas y probablemente hayan salvado a la humanidad, Claro. ¿no? O sea, frenaron problemas Muchos niños que con hubieran... parálisis. Sí. Donde empieza el problema, desde mi punto de vista, donde podríamos hablar de una duda razonable, ni siquiera decir, sí, son un problema, no, decir duda razonable es cuando empezamos a rascarle un poquito a lo que tú decías hace ratito, los intereses económicos, que de repente dices, ok, me dicen que un doctor sacó un estudio por un interés económico, pero ¿y si fue al revés? Y si ya sabes, o sea, se empieza a hacer un relajo que Ahí te como voy a papá es contestar de una vez. preocupante. Porque mucha gente así lo puede pensar, que a lo mejor el interés económico pudiese ser de la farmacéutica de vender la vacuna. Sí, vender ¿no? más vacunas, claro. O de, oye, pues, voy a sacar de aquí de esta cajita de Pandora una enfermedad y hago la vacuna contra la enfermedad. A ver, O inventar una vacuna que es a lo tan mejor fácil. no se necesita. Exacto, puede ser. Pero es tan fácil. Es mucho más rentable, tanto para un hospital privado, para un médico, Para la industria. para la industria. Es mucho más rentable tener un paciente enfermo gastando insumos, etcétera, que lo que te cuesta poner una vacuna. O sea, en la industria privada. En la industria, en el sector salud público, es mucho más. Por eso hacen la vacunación, porque se ahorran mucho dinero en vacunas, en enfermedades prevenibles por vacunación. Entonces es indiscutible que se tienen que vacunar y que te cura de enfermedades, más bien te protege de enfermedades bastante fuertes. O sea, me ha tocado a mí vivirlo personalmente de niños que no se vacunan y llegan con unas neumonías por bichos que no les deberían de dar al hospital, y que no veíamos hace muchísimo tiempo y que están resurgiendo ahorita en esta nueva época, pues por esta mala información que nos estamos enfrentando a veces. Entonces, conclusión, no hay duda razonable. Es seguro No hay duda vacunarse. razonable. No sería ni No siquiera un existe incentivo. ningún artículo científico que te diga las vacunas causan autismo o causan este tipo de efectos adversos. Sí existen efectos adversos de las vacunas conocidos, pero si lo pones en una balanza... es Sí, pero indiscutible, también ¿no? hay efectos adversos de jugar fútbol. Claro, ¿no? de todo. O sea, Todo lo que sea, lo que no sea inocuo de tu cuerpo, todo lo externo, pues tu cuerpo puede reaccionar, cada cuerpo reacciona distinto hacia lo externo, ¿no? Entonces, no sabemos cómo vaya a reaccionar, pero sabemos que ya fueron probados este tipo de vacunas, pasan por tryouts, o sea, por muchas pruebas, antes de ponérselas a los pacientes, a diferencia de la vacuna de COVID, que fue una vacunación de emergencia, y ahora que ya se están haciendo los estudios más, investigando un poco más, pues ya a lo mejor no recomiendan tanto la vacunación ¿Cuántas te como antes, pusiste ¿no? tú? Yo me puse una, luego Ajá. me dio bien fuerte, por lo que te platicaba de la cuestión esta que ya no te terminé de contar, tengo todo al Ajá. revés, y aparte, de chiquito me quitaron un pulmón, el pedazo de un pulmón, porque tenía muchísimo reflujo. Ok. Entonces broncoaspiré, y me quitaron un pedazo de pulmón, entonces pues, mi capacidad pulmonar no es igual que la de una persona normal. Bueno, ahora sí, ya lo he comprobado con el ejercicio y con la radiografía, se ve que el pulmón se ha reexpandido, pero pues siempre está el miedo de, a ver, yo soy un paciente delicado. Sí, estabas en el, Estaba en el la rango línea de de fuego. riesgo, ¿no? O sea, Y dices, en cualquier momento me toca a mí. Yo veía como los pacientes les iba bastante mal enfrente y yo decía, pues yo soy el que sigue, ¿no? Entonces sí era un momento de estrés. qué cañón, qué cañón. Oye, entonces, a ver, yo confío en ti porque además
lo platicaba con el pediatra de mis hijas y me dice, no, o sea, el tema de las vacunas es seguro. Me dijo, lo que sí es recomendable es no aplicar muchas en una misma cita, en una misma consulta. Ajá. Y creo que eso es recomendable. ¿Tú qué dirías? O sea, si se pueden espaciar lo más que se permite. Se pueden espaciar a lo largo. No llegar y ponerle 3 piquetes en un día a los niños. Se puede también llegar y ponerles 2 ¿Sí? o 3 piquetes. Hay algunas que no se llevan entre sí. Muchas vacunas sí se llevan entre sí, se pueden poner juntas. Pero, pues, más allá de lo que le vaya a entrar al niño, también es un trauma estarlo picando. A mí no me gusta estarles poniendo más de 2 vacunas inyectadas en una consulta, ¿no? Sí me gusta estarlas espaciando más. Claro. Para también generar una experiencia en el niño positiva y que no vaya traumado. Sí, que diga, cada vez que voy con el doctor, me toca piquete, exactamente. Pero ahora, si lo tratas de hacer un poquito más relajado e irte una vacuna por una y no tan, o sea, más espaciado, como muchos lo quieren hacer ahora, no acabas, ¿eh? O sea, tienes que estar ahí en el pediatra cada 15 días vacunando a tu niño. Como bien lo sabes, si son muchas vacunas. Sí. Al ratito hablaremos de los primeros 1000 días, que porque en esos 1000 días también entran las vacunas más importantes de los bebés. Y pues si te atrasas, se te va el tiempo y el niño cumple 2 años y le faltan las de los 6 meses, ¿no? Por llevártela de una en una. Pero bueno, siempre en mi caso y en la consulta lo que hago es que se respeta la opinión de los papás, se les da toda la información necesaria y sí, que si eso les da más tranquilidad. Claro. Y pues que estemos los dos de acuerdo y listo, ¿no? Sí, yo así lo pedí. O sea, así le dije al doctor, confío, me queda claro lo que me están diciendo, pero bueno, esto dénmelo, ¿no? O sea, regreso la siguiente semana, en 2 semanas, pero esto me da un poquito más de paz. ¿Qué piensas tú de este movimiento en Estados Unidos con Trump, con Kennedy, que están moviendo el tema de las vacunas, están moviendo el tema de un medicamento que dicen que provoca el paracetamol en las embarazadas? En embarazos, y también el tema de la pirámide alimenticia. ¿Tú cómo ves desde fuera, desde acá, como médico? ¿Cómo ves ese movimiento? Padrísima, y ahorita hablaremos de ella. Que antes se hablaba de una pirámide alimenticia, ahorita es más bien como un plato del buen comer, más que una pirámide alimenticia. Sí. Ya no es una pirámide alimenticia. Y de lo de Trump y Kennedy son intereses más bien ahí diferentes. Acuérdate que, repito, no existe ningún estudio que diga que esas vacunas causan autismo o que tienen algún efecto adverso serio. Ahorita están retirando ellos algunas del... Sí, redujeron su esquema, ¿no? Sí, lo redujeron, porque ellos ponían algunas separadas, pero... Y además tenemos que también estar conscientes de una cosa. Una cosa es vivir en Estados Unidos y otra cosa es vivir en la Ciudad de México. Cambia la población, las enfermedades endémicas son distintas, entonces cada quien se tiene que ajustar a su lugar donde vive, ¿no? Entonces, ¿a qué iba con esto? Es que las vacunas en Estados Unidos las están limitando un poco, yo creo que sin el sustento suficiente, sin los estudios suficientes. De hecho, la Asociación Americana de Pediatría aún sigue favoreciendo o sigue fomentando a los papás que sigan cumpliendo con su cartilla de vacunación completa. Y bueno, eso ¿qué más te puedo decir? Ahí no pudiéramos hablar horas y discutir horas de por qué sí, por qué no las vacunas. En conclusiones, vacuna a tu hijo. Llevan muchos estudios y muchos años las vacunas de existir y por algo existen. Es mucho más barato vacunar a tu hijo que tenerlo hospitalizado de alguna de esas patologías. Y que muchas de esas dejan secuelas de por vida. El susto que te llevas de tener a tu hijo hospitalizado, saber que tiene, por ejemplo, no sé, neumococo, ¿no? Una enfermedad prevenible que muchos ahorita se enferman por neumococo, porque tú nunca lo vacunaste por neumococo y por eso agarró un derrame pleural y una neumonía complicada porque no le pusiste las vacunas. Entonces, eso que se te va quedando en la cabeza, los papás luego no se lo perdonan. Y me ha pasado que son papás que no vacunan a sus hijos, no porque no quieran lo mejor para sus hijos. Todos como papás buscamos lo mejor para nuestros hijos, solamente que la información sí, a veces no creemos que lo mejor para ellos en realidad no es lo mejor. ¿No? Entonces, en ese juego de información o mala información, pues llegan a pasar este tipo de cosas lamentables, que es ver complicaciones de cosas que se pudieron evitar con la vacunación. Sí. Entonces, regreso a lo mismo. Yo a mis hijas les pongo todas. De hecho, aprovecho y les pongo 2 en un mismo día. ¿Tan seguro estás? Sí. Entonces, sin duda. La de COVID, a lo mejor como fue una vacuna nueva de bueno, emergencia. De hecho, esa ya nuestro doctor nos dijo que ya no se la pusiéramos. Sí, ya ahorita ya no está más. Ni a la segunda ni a la tercera. Yo solo me puse 2
Y ahorita tampoco mis pacientes. No, yo me aplicando. puse, yo personalmente yo me puse como 4. O sea, nada me faltó el Sputnik. O sea. Medio paranoico. Sí, no, fíjate No, y aparte que, ibas como by the book. ¿sabes qué? En ese momento de mi vida como que no cuestionaba todo esto de lo que hablamos. Entonces, si era de, si te puedes poner más vacunas, póntelas, ya sabes. Entonces, No te lo cuestionabas, pero ahora imagínate que te ponen en una sala de urgencias viendo a pacientes con meningitis y sabes que esa parte que ahora no ven los pacientes que no quieren vacunar a sus hijos sí. es, no ven una sala de emergencias donde unos niños con meningitis, ¿cómo se ven? Muchos pacientes dicen, ay, sí, ya, pero ya muchas de las enfermedades por vacunación se pueden tratar. Por ejemplo, la varicela, sí, padrísimo, les da varicela y no pasa nada, pero si te da meningitis o Sí. encefalitis por varicela, se te pelan en terapia intensiva. Sí, sí, No lo te- que te decía, entonces, que te pueden dejar secuelas para toda la pueden vida dejar secuelas o la muerte. permanentes o la muerte, exactamente. Entonces yo creo que ahí sí no le juegues. Sí, 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 Pero si queremos hablar algo más interesante y sacarle algo un poco de jugo es a lo del plato del buen comer o sí. esto que está más ahora de moda. No sé qué hayas escuchado tú de... Mira, a mí el tema del autismo me gusta mucho cuestionarlo. Creo que la ciencia siempre debe de ser cuestionada. Me convence, o sea, al final del día los argumentos de los influencers, de... Sí, sí, ahorita regreso a eso. Pero nada más que darte el por qué. Para mí es tan importante hablar del autismo, Ya. cuestionar. O sea, creo que la ciencia, en el momento en que deja de ser cuestionada, deja de ser ciencia. Pero me gusta que cuando la cuestionas, dices, ok, ya entendí. Entonces tiene razón el doctor, no el influencer de TikTok. Sí, claro. Ya sabes. Y para mí sí es importante que se siga investigando el tema del autismo, porque tengo una hermana con autismo. Claro. ¿Y qué habrá sido? No lo sé. O sea, no fue un caso en el que dijeran, como muchos papás reportan, de después de la vacuna todo cambió. No, fue simplemente un diagnóstico que llegó de manera paulatina. Y como decías hace ratito tú, hay tantas cosas que han cambiado en estos años, en estas décadas. O sea, pasar de 1 en 30,000 casos de autismo a 1 en 30, son tantos factores los que te llevan a eso, no puede ser solo uno, ¿no? Y creo que el tema de las pantallas, el tema de la contaminación y sobre todo, y aquí es donde conecto con el otro, el tema de la comida. Creo que el tema de la comida también nos tiene, no diría que crónicamente enfermos, pero no nos tiene en salud óptima, Claro. ¿no? Y yo tuve esta transformación personal importante en el que yo a mi hija Sofía la recibí con 20 kilos más, ¿no? Y siguiendo esta pirámide alimenticia viejita o haciendo dietas o yéndome a los extremos, y empecé a educarme más, empecé a cambiar mi comida, empecé a ser mucho más práctico y sencillo a la hora de comer. Empecé a priorizar la proteína, empecé a bajarle a los carbohidratos, a los panes, al azúcar. Los ultraprocesados. Y ojo, hubo una época en donde intenté dejarlos por completo. Incluso intenté que en la casa se compraran. los dejáramos por completo. Y al final entendí que tampoco se trata de eso. Creo que se trata de encontrar un balance, pero que esos ultraprocesados no sean la base de nuestra alimentación como antes, sino que sean a lo mejor un 20, un 10%, pero también son ricos, ¿no? O sea, también disfrutas, también la parte de la comida creo que tanto puede ser emocional a lo malo como hacia lo bueno, ¿no? O sea, hoy en la mañana me desayuné un cuernito y lo disfruté muchísimo y es algo que no comí durante años porque decía, es que es malo, es que trae pan, tiene gluten, tiene... Y al final te digo, cuando era muy extremo, sí bajé de peso, pero emocionalmente quedé destruido. O sea, también creo que... Porque es que eso estaba pensando ahorita. Generas, y lo que decías es rico porque generas, todo se maneja con neurotransmisores dentro del cuerpo humano, ¿no? Entonces generas neurotransmisores como dopamina y los neurotransmisores encargados de la felicidad cuando pruebas azúcar. Y puede ser tan adictivo como una droga. Sí, entonces, no por eso más, a los niños o más. Ahora se recomienda que no se les den dulces antes de los 2 años. Sí. Yo con mis hijas lo veo y con mis sobrinos es... A ver, va un niño a una fiesta infantil y se le abalanzan al pastel. Mis hijas y mis sobrinos que usaron esta regla. O sea, tú sí la cumpliste 2 años sin azúcar. 0 azúcar. O sea, 100%. 100%. Bueno, obviamente mi mamá y siempre las abuelas. La abuela, acá tenemos la paleta el mismo o la problema. dona, pero no pasa nada. Y sí, se ve que, o sea, en la mayoría del tiempo nunca se les dio azúcar extra añadida. Y
la educación que tienen, o más bien el interés que muestran hacia los alimentos ricos en azúcar es mucho menor. Claro. Mucho menor. Y entonces ahí ya no se te antoja tanto después el estar comiendo la donita, que es lo que nos pasa a nosotros, que crecimos en un ambiente de ultraprocesados. Oye, acuérdate de nuestro lunch. De colorantes, no. Exacto. Salías lunch. con los dedos rojos de los cazares, que ahorita el rojo está prohibido, ya ese colorante. Nuestro desayuno era unas papas, dulce, un refresco de vaso. Vasito, y unos totis para llevar, ¿no? Sí. Entonces ahora ya no, ahora ya los papás también son mucho más conscientes de esto, de que tienen que llevar un plato con los diferentes grupos alimentarios bien distribuidos, que ahora hablamos del plato de buen comer, antes era como una pirámide alimenticia, ahorita se trata de que el plato esté bien distribuido, de esto va dependiendo también de la edad y de los requerimientos de cada paciente, pero sí veo mucho ahora más interés en la cuestión nutricional tanto de los papás, para cuidarse ellos, como para cuidar a sus hijos. Sí. O sea, mucho más preocupados en la cuestión de, a ver, doctor, ¿cómo empiezo la alimentación complementaria? ¿Qué alimentos? Antes era lo que le daban, lo que había y listo. Ahorita sí son un poquito más o ultraprocesado. O ultraprocesado, ¿no? Que es más fácil porque pues ya todo viene empacado. Más práctico y que no está mal si de repente le quieres dar a tu hijo un Gerber del viaje de camino a algún lugar en la carretera, pero no hacerlo esto un hábito, ¿no? Ese es mi punto. O sea, que entendamos que los extremos tampoco son buenos, porque, por ejemplo, el poco tiempo que duró esta regla en casa de 0 azúcar, el peso emocional era demasiado para todos. O sea, desde mis hijas, mi esposa y yo. Bueno, mi esposa sinceramente nunca me hizo caso. Ella siguió escondidas les daba sus... Mi esposa es muy dulcera. Claro. Le encantan los dulces. O sea, mi esposa se puede comer. O sea, ella fue la que no hace caso. Ella es la que no me hizo caso. Me dijo, tú sigue tu camino. Porque ella es muy dulcera y de ella aprendí este tema del balance. Yo decía, no, nada de azúcar. Y entonces tenía las niñas que de repente iban al ballet y compraban un dulce, las amiguitas, y ellas no. O compraban un dulce y yo me enojaba. ¿Por qué comieron dulce? Íbamos a una fiesta. Imagínate para un niño ir a la fiesta y no comer dulce. No hay pastel. Sí, no. Entonces dije, no, estoy loco. Y mejor seguí el ejemplo de mi esposa, que mi esposa toda su vida ha estado en su peso ideal, no sufre con la comida. Y ella disfruta de los dulces, disfruta del pan dulce, disfruta de las cosas ricas de la vida con moderación. Claro. Y cuando yo hice ese cambio chip y cuando lo hice con mis hijas, todo se volvió mucho más fácil. Yo empecé a tener mejor salud, empecé a... Dejas de ser un esclavo de la dejas de ser un esclavo, le quitas a la comida poder sobre ti. Claro. Y la disfrutas más porque, por ejemplo, pues el cuernito que me desayuné hoy ya no es de todos los días, ¿no? Y a lo mejor antes hubiera sido algo de todos los días. Cuando es de una vez o 2 veces a la semana, lo disfrutas de una manera deliciosa. Pero es un cuernito que, fíjate, ya ahorita es un cuernito que ya lo hiciste conciencia y que ya después lo vas a ir a correr ese cuernito. Ya después lo pago. Exacto. No, y lo vas a ir a correr en ejercicio, lo vas a ir a quemar. O sea, ya hiciste conciencia de que estás ingiriendo algo que no es bueno para tu cuerpo. Antes ni siquiera existía esta conciencia que estamos ahorita platicando. Además te voy a decir algo, sé que no es bueno, o sea, creo que si tú ves la etiqueta del alimento, claro que no va a ser bueno muchas cosas. Es más, ningún ultraprocesado creo que va a ser. ¿Hablas de los sellos negros o de...? De la etiqueta, ¿no? O sea, en cuanto tú ves la etiqueta ya ves varios químicos que no puedes pronunciar, colorantes tanto. Pero también me he dado cuenta que el cuerpo humano es bastante resistente, ¿no? La gente fuma por años, la gente toma alcohol por años, la gente hasta se droga por años y su cuerpo más o menos libra la batalla. Entonces me niego a pensar que echarte unas papitas, aunque tengan colorantes, al día. Mi regla más o menos con mis hijas es un postre al día, que puede ser unas papitas, puede ser un chocolate, puede ser unas gomitas. Yo sigo también esa... Ya están grandes, ¿no? Ya pasaron los años. Sí, tienen 7... 4 y 7 meses. Las 7 meses obviamente no. Pero, y en las fiestas no hay restricción. O sea, en las fiestas sí es una fiesta infantil. ¿No te pasa lo que te platiqué, que ves menos interés por los dulces de tus hijas? Sí. Porque fuiste un poquito más. Sí, definitivamente sí las veo encaminadas a no tener los problemas que yo tuve. Yo sí era esta obsesión con el peso, con la comida. ¿O qué? Sí, a mí sí, algún día hace unos años me habías escuchado, ¿cómo comes un cuernito? Ya sabes, nunca más comas un cuernito. ¿Ah, sí? ¿Cómo te atreves a darle esto a tus hijos? Siempre has sido súper fit y súper... No, pero cuando empecé a bajar de peso, cuando nació mi hija Sofía, como que me entró esta mentalidad de quiero ser mejor, quiero cuidarme, y caí al otro extremo que es peor, de no comas esto, no comas el otro, nunca más, no le daría nunca esto a mis hijos.
Y al final creo que, híjole, es un extremo igual de malo que el que no come con conciencia, ¿no? Cuando dices, un 80% voy a comer saludable y un 20% no voy a comer saludable, la vida de verdad que se vuelve más fácil, se vuelve color de rosa, no tienes que renunciar a nada. Yo estaba muy obsesionado ¿Te ves bien? con... ¿Te sientes Yo bien? estaba obsesionado con marcarme, o sea, como que siempre fui... Bajar el porcentaje de grasa. Sí, yo creo que cuando era chiquito era muy flaco. Tenía probablemente una enfermedad nueva que se llama acidosis tubular renal. Mi hija Sofía la tiene. Sí. Y de ahí dijimos, híjole, yo la tenía. Mi No, abuelita... pero ahora como el autismo se Sí, diagnostica. no sé, sí, exactamente. No es nueva, sino que no era conocida. Mi abuelita siempre decía, Juan Carlitos se va a morir, no come nada. O sea, y era chaparrito, era flaquísimo, tenía ojeras, o sea, estaba tronadísimo de niño. Y ya que a Sofía le pasó lo mismo, dijimos, híjole, seguro yo se la heredé. Entonces siempre fui un niño muy flaco. Dicen que esta enfermedad, corrígeme si lo digo mal, pero se termina arreglando solita, ¿no? Con el paso de los años, Sí. que alrededor de la adolescencia empiezas a hacer... sola y se corrige sola. Ya no avientas todo el bicarbonato que... Y todos los kilos que debía me llegaron en la pubertad. O sea, me convertí en alguien que... Pero también pegaste el estirón. No, pues no lo pegué nunca. O sea, yo mido 1.70, no eres muy alto. Soy promedio, pero para lo que pesaba, yo creo que sí debería haber sido más alto. Entonces me volví muy gordito, Entonces, a raíz muy de que pesado. estabas gordito, ya te entró por lo opuesto y dijiste... siempre "Vamos a ser fit". viví con esa obsesión que decía, empezaban las vacaciones y una semana antes, no, ahora sí me tengo que aplicar. No me aplicaba. Y ya en la vacación, ahora sí me voy a aplicar. Estando en las vacaciones voy a hacer mi cambio. Haciendo abdominales ahí en Por el cuarto. supuesto que no lo lograba. Y recuerdo mucha pena, mucha vergüenza quitarme la camisa. O sea, para mí quitarme la camisa fue pues uno de mis mayores traumas, gran parte de mi vida, hasta que con Sofía dije, no puedo quiero ser un papá en su mejor versión. Y encontré en ella la motivación para hacerlo. Muchas veces parece increíble, pero no nos queremos tanto como para hacer las cosas por nosotros mismos. Creo que la autoestima, Algo que te mueva el más. autoestima es una gran carencia de nuestra sociedad. Ujú. Pero cuando encuentras algo más grande que tú, ya sea Dios, la familia, tu hija, híjole, se vuelve mucho más fácil. Todos empecé este camino de obsesión hacia el otro lado. No comas azúcar, no comas harina, no comas carbohidratos. Sí bajé mucho de peso, pero me destruye emocionalmente. Claro. Y me di cuenta que si tu definición de comer saludable te destruye emocionalmente, no puede ser saludable. Entonces dije, voy a cambiar la regla. Leí en un libro que se llama Ikigai, sobre los japoneses, que ellos usan mucho esta regla 80-20 y dicen, come 80% Proteína. bien, con alimentos naturales, y un 20% hazlo. También me sirvió una regla que es nunca comas a más del 80%. ¿No? O sea, si vas a comer, cuando estés al 80%, párale. Y entonces fueron estos pequeños cambios que no solamente bajé de peso, sino que logré mi mayor meta en la vida desde que era un adolescente, de marcarme. De decir, quitarme la camisa y hasta hacerlo con orgullo. Y haciéndolo por el camino correcto, que no era sacrificarte tanto, Sí. sino nada más seguir ciertas reglas y hacerlas bien y con constancia, ¿no? Sí, porque ahorita vemos a los influencers que te digo que están haciéndole mucho daño a la sociedad. Nunca en la vida vuelvas a comer azúcar, te va a matar. Y yo digo, híjole, No pasa nada, nada más. hazlo con Haz ejercicio moderación, también. hazlo con conciencia, porque crear una relación destructiva con la alimentación me parece incluso que es más rápido la prohibición que el comer sin conciencia. Creo que más rápido, ¿Es más rápido cae. que afecte? Sí, o sea, caes más bajo, más rápido cuando empiezas a prohibirte cosas. Sí. Que en el otro lado que a lo mejor no eres consciente y batallas con tu peso, pero cuando llegas al otro lado que es tan radical, creo Se te antoja más que y- empiezas a tener un desgaste emocional que es insostenible. Insostenible. ¿Tú qué piensas de del nuevo plato del buen comer? De esta nueva tendencia de... De lo que anunció Kennedy, que básicamente es priorizar proteína animal, Y las verduras también. verduras. Que las verduras y las frutas tienen que ser por lo menos en medio plato. Sí, priorizar, como bien dices, proteína animal y vegetal. Sí. Que eso es como sentido común. Y eso es lo que tenemos que hacer. Y obviamente pues los ultraprocesados, hacerlos a un lado.
y los colorantes estos que han venido cancelando, como el colorante rojo. Sí, que realmente este plato nuevo vino a confirmar lo que muchos ya sabíamos, ¿no? Pero que nadie se había atrevido a mandar llevarlo el pan de caja hasta abajo, porque algo que me gustó es que no lo eliminaron. Mi libro Semana Estoica es mucho más que un título de crecimiento personal. Es un viaje íntimo de 7 días a través del estoicismo y de las enseñanzas de sus más grandes exponentes. Con frases poderosas y anécdotas inspiradoras, este libro te enseña a pensar con sabiduría, amar con coraje y vivir con integridad. La fuerza que necesitas para cambiar tu vida siempre ha estado dentro de ti, y Semana Estoica te ayudará a despertarla. Ahora sí vamos al tema que más me gusta, que como te decía hace ratito, desde que te vi hablando de eso, dije, este es el nombre del episodio, que son los primeros 1000 días de vida. Sí. Platícame un poquito de eso. Mira, ahorita también se habla mucho de los primeros 1000 días de vida, justo lo viste. ¿Es como una tendencia en redes o...? Pues más que una tendencia es conocimiento adquirido. O sea, pero mucha gente empezó a hablar de esto, ¿no? O sea, mucha gente se habla de esto, sobre todo ginecólogos y pediatras. Esos primeros 1000 días de vida es desde el momento de la concepción hasta que tu niño cumple 2 años. Ah, ok. Eso está súper interesante. Exacto. Es importante porque ahí te habla de que desde la concepción ya existen factores externos que influyen en la vida de tu bebé y van a influir en su neurodesarrollo, en sus enfermedades, en muchas de las cuestiones de este bebé desde que está en momento de inútero, ¿no? Sí, oye, perdón que te interrumpa, pero sí, yo vi que incluso puede ser antes. Estaba viendo un estudio del alcohol y decía que para evitar cualquier riesgo relacionado al bebé antes del embarazo, que tanto el papá como la mamá deben dejar de tomar 6 meses antes y dejar cualquier mal hábito que tengan. Deben de hacerlo 6 meses antes de que empiezan a buscar bebé para evitar cualquier riesgo correlacionado a ese hábito. Pues sí suena lógico. Y lejos del riesgo correlacionado al hábito, más bien sería, yo creo que más bien para tener una mejor calidad ovárica y espermática. Ovárica por parte de la mujer y espermática en el hombre. Porque si eres una persona fumadora, sin ejercicio, obesa, tu calidad espermática va a ser muy mala y también la probabilidad que tienes de embarazar a una persona en una relación sexual disminuye muchísimo. Claro. Y también la calidad, ¿no? Y la calidad, obviamente. Ok, perfecto. Entonces ¿hasta qué edad son esos primeros? Hasta los 2 años, hasta que cumple 2 años, o sea, desde el momento de la concepción hasta el segundo cumpleaños de tu bebé, de tu hijo. ¿Qué hay que hacer en esos 1000 días? O sea, tú como doctor, primero, ¿qué recomiendas? Y luego, ¿qué hiciste tú como papá? Pues mira, hay factores críticos que aquí traigo apuntado mi acordeón que hay que respetar, o más bien que hay que cuidar. Número 1 es la nutrición materna. Ok. Desde el embarazo. Desde el embarazo, claro. Y desde antes del embarazo, que es una mamá que esté tomando ácido fólico, vitaminas, etcétera, para preparar esa panza a recibir un bebé. Entonces empezamos con la nutrición materna, un factor esencial. También el tema de la suplementación es importante. A mi esposa le han mandado en todos los embarazos. La suplementación, ahí entra el ácido fólico, el DHA, y diferentes suplementos que se van usando en el momento del embarazo. Claro que entra ahí, es muy importante. ¿Y ahí es a la medida? ¿O es general para todas las mamás? Es casi igual para todas las mamás, solamente que algunas necesitan más de algún tipo de suplemento, de hormonas, por ejemplo. Ok. Ya cuando hablamos más del tema hormonal, pero de suplementos, básicamente es ácido fólico y multivitaminas a todas las embarazadas, ¿no? Okay. ¿Qué otra cosa es lo que tienes que cuidar? Es el estrés crónico. Muchos pensarían que no pasa nada, pero el cortisol elevado en las mamás, ahí se han visto efectos negativos sobre los niños como ansiedad, depresión, sobre todo temas conductuales también, relacionados con el cortisol alto cuando la mamá está embarazada. ¿Qué otra cosa te podría platicar? La exposición al tabaco, a cosas tóxicas del medio ambiente, eso es más que obvio. Que alcohol cero. Alcohol cero. Sí, porque antes se tenía la creencia de que pues, se podían echar una copita y pues, ahora... Por es lo que menos, de una ninguna mejor, ¿para qué le... ¿Para qué, no? ¿Para qué le juegas al vivo, no? Entonces mejor ninguna. Sí, y ahora en Estados Unidos está la moda en que en todos los baños está tapizado del riesgo de tomar alcohol durante el embarazo. O sea, ahorita está como que ese mensaje muy claro de... Como lo hicieron en su momento con los cigarros, ¿no? Ajá, exactamente. Y sí recuerdo, todavía a mi esposa sí le decían, sí, ¿no? Pues una copita, 2 copitas, no pasa nada. No, pero cada vez
como lo hemos dicho, hay más información, más conciencia Sí. y lo van haciendo menos, ¿no? Sí. Pero a ver, retomando un poco de los 1000 días, ya platicamos de los factores intraútero, ¿no? Que te digo que eso mucha gente a lo mejor antes los descuidaban. Y luego también va a empezar ahora el momento desde que nace, que el pediatra ahí se tiene que poner trucha con los signos vitales del paciente, con el calor, porque acuérdate que viene de un ambiente de estar en la panza, llena de líquido, calientito, con una circulación completamente distinta a la circulación que tenemos extraútero, afuera del útero. Entonces es un cambio que pasa muy rápido de Sí, la sí, vida es un intrauterina cambio- a extrauterina abrupto, en donde tienes que tener a tu pediatra, que eso muchas veces se preguntan, ¿cuál es la función de un pediatra en el parto? Pues bueno, es darle al bebé o más bien checar que este bebé pueda tener esta primera hora que le llamamos también hora dorada, es la hora de adaptación al medio ambiente de la vida intrauterina. La primera hora. La primera hora. Ok. Es donde tienes que estar vigilando sus signos vitales, la saturación de oxígeno. Y también, si se puede en esa primera hora, hacer una cosa que seguramente ya también la has oído, que se llama pego inmediato, Ujú. que es pegarle Sí. el bebé al niño para que tengan contacto piel a piel y desde ahí se empieza a desarrollar el sistema de defensas. El poner en contacto con la microbiota de la piel con el niño también empieza a haber ahí una sinergia entre las defensas y ahí empieza el verdadero significado de la vida, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, esta hora dorada es la que ya te platiqué, donde pues, estamos fijándonos que se adapte bien a este medio. Es que dirías que es una extrauterino. hora crítica. Es una hora no crítica, pero sí que tienes que estar muy pendiente. Sí, ok. Tienes que estar pendiente cuando nace el bebé, que tenga buen tono, que respire, que llore, ponerle vitamina K, que la usamos para evitar hemorragias, checarlo de pies a cabeza. ¿Tienes algún ritual para recibir bebés? Claro, existe un algoritmo Ajá. que tenemos todos que seguir, que van siendo por pasos. Paso número 1, a ver, ves al bebé, y respira, llora, tiene buen tono muscular. Paso número 2, checas la frecuencia cardíaca. Si no, la frecuencia cardíaca es menor a tanto, le tienes que dar ventilaciones. Si sigue a pesar de la frecuencia cardíaca baja de las ventilaciones, hay que darle compresiones, etcétera. Todo un algoritmo Y que hasta, tomamos en la reanimación y hasta cómo neonatal. agarran los bebés, ¿no? A mí me sorprendió cuando nació Sofía, con una destreza, pero a la vez lo sentía como súper rudo, ¿no? El cómo manejan a los bebés, cómo los envuelven, tal. Y casi se me paraba el corazón, que decía, se les va a caer o le va a pasar algo. Pues no estás acostumbrado. Pero me imagino que es parte del protocolo, Son ¿no? súper flexibles, pasan por canal de parto. Que Sí, vienen vienen envueltos así, se estiran y no pasa nada. Pero sí, nosotros como estamos acostumbrados a cargarlos, lo hacemos mucho más rápido. Y además, como te platicaba, este algoritmo son 30 segundos en los que tienes que ir tomando decisiones. A ver, la frecuencia cardíaca bien, ok, paso número 2, paso número 3. Y si te brincas uno de los pasos, pues, puede verse perjudicada la salud del niño, ¿no? Entonces sí tienes que ser ahí muy cuidadoso en seguir los pasos y en cuidar al niño durante esta primera hora. Ya después de esta primera hora, pues, te puedes relajar un poquito, que ya está un poco más adaptado al medio ambiente. Sí puede haber complicaciones más tardías, pero las principales, como la adaptación pulmonar o síndrome de maladaptación pulmonar, que es que los pulmones todavía siguen con un poco de líquido al estar fuera del útero y que los niños generalmente necesitan oxígeno para poder reabsorber otra vez ese líquido y respirar de forma normal, pues pasa, ¿no? Oye, pero tú a título personal, ¿te preparas de alguna manera? O sea, me refiero a un ritual tú que digas, bueno, los días que voy a recibir un bebé, hago esto antes, no sé. No, porque muchas veces te agarran de sorpresa. Sí. Tratas de entrar, bueno, más bien entras lo más concentrado que se pueda. Tratas también de ver al binomio. Yo soy mucho de ver el binomio, mucho de ver a la mamá en el momento, en el trabajo de parto, a estarla apoyando ahí un poco. Porque mamá viene de una etapa durísima para su cuerpo. Durísima. Porque pues mucho de lo que tiene se lo da al bebé y cuando no hay esta suplementación, cuando no hay esta buena alimentación, creo que sufre mucho el cuerpo de la mamá, ¿no? Cuando hay esta... Así porque como le da sus que recursos. el niño cambia, la mamá también. Sí. De traer un niño adentro a no traer nada es un cambio hormonal. Claro, y creo que la naturaleza le da prioridad al bebé, ¿no? O sea, lo que necesita el bebé se lo quita a la mamá. Ambos. También la naturaleza, por así decirlo, libera una hormona que se llama oxitocina, que hace que cuando en el momento del parto el útero, que es un órgano donde está dentro el bebé, se contraiga, porque si este útero permanece atónico, o sea, sin tono muscular, las venas que están en el útero
pasando entre él, no se apachurran, entonces no hay una correcta hemostasia, es decir, se puede venir un sangrado transvaginal de una mujer, y esto, el cuerpo, en el momento en que se libera la placenta, se libera este tipo de, esta hormona que se llama oxitocina. Igual pasa con la prolactina, que es la encargada de la leche. Pero, por ejemplo, si hay alguna deficiencia de algún nutriente, no me acuerdo bien, pero mi esposa ha tenido temas de hierro. Ajá, y también de dientes. O sea, calcio. Ajá, y entonces escuché que era eso, que cuando pues, el bebé requiere ese nutriente sí o sí para crecer, y cuando no lo tiene disponible, aunque deje a la mamá en reservas o sin reservas de ese, pero lo toman para que el bebé se siga más desarrollando. Bien, sí, no es que se sacrifique o sea, que el niño le chupe todas las reservas a la mamá, sino yo creo que aumentan las demandas al ser dos personas habitando un mismo cuerpo, las demandas de todo tipo de micro y macronutrientes que las mamás no están acostumbradas, entonces no se suplementan bien o no comen lo suficiente, y puede pasar este tipo de fenómenos de baja de calcio, baja de cualquier electrolito, etcétera, pero no pasa absolutamente nada. Ok. Bueno, pasa la hora dorada. Después. Pasa la hora dorada y después. Depende que haya sido, ¿no? Si mamá está dormida, si fue cesárea, si fue parto natural. Ajá. ¿En qué momento o qué pasa en esas siguientes horas antes de que el bebé vaya con mamá? Pues en esas horas antes de que el bebé vaya con la mamá, haces lo que se llama la somatometría, que es medir todo el perímetro cefálico, mides la longitud completa, o sea, la talla del niño, haces una revisión ya en cuna más minuciosa, porque pues en cuna estás, como te dije, priorizando el apego inmediato, viendo los signos vitales, y en lapsos de 30 segundos, ¿no? Y ya en el cunero, una vez que ya dejas a la mamá a que termine el ginecólogo de hacer su chamba y se vaya a su cuarto a descansar y tú te vas con el niño al cunero, pues bueno, ya lleves una revisión mucho más minuciosa, en donde ya lo ves de pies a cabeza, absolutamente todo, que tenga todos los dedos completos, le pasas una sondita por la nariz, otra sondita por el recto para ver que esté permeable, o sea, ves muchas, o sea, lo revisas. ¿Qué es eso de la permeabilidad? Porque sí, pues, lo he visto que se lo hacen a mis hijas, pero no entiendo bien eso de la permeabilidad. Permeabilidad es que un ducto esté conectado, ¿no? Okay. So, un ducto deja de ser permeable cuando pierde la conexión. Okay. Entonces imagínate una manguera que al final pues no tiene dónde salir. Es un ducto no permeable. Una manguera donde tú no hay conexión, o sea, si no hay conexión hacia esta parte, no está permeable, ya sea porque lo está tapando una piedra, un moco, o la tráquea no está permeable porque a lo mejor un objeto extraño entra y obstruye la tráquea. ¿Y cómo se hace esa prueba? ¿Les meten la manguera? No, en la prueba de los recién nacidos, lo que queremos ver es que el esófago, porque todo el desarrollo embrionario va por partes, y el esófago muchas veces no se llega a formar por completo, y existe una cosa que se llama atresia esofágica, que es que el esófago no está conectado con el estómago. Ok. Y eso es lo que te trataba de explicar de la falta de conexión del tubo. Entonces, el tubo de arriba no está conectado con el tubo de abajo, que es el estómago. Por eso les pasas la sonda para ver si que llegue y que aspires tú al momento de aspirar, aspires jugo gástrico. Entonces, aspiras jugo gástrico y dices, bueno, estoy en cámara gástrica, perfecto, sí hay permeabilidad. Ok. Porque si tú le empiezas a dar de comer a un niño que no tiene permeabilidad, pues puede haber complicaciones como hasta broncoaspiración. Y después les pasan una por abajo. Después la misma sonda por abajo, que es el mismo principio, ver que existe una permeabilidad en el recto. Okay. Para que el niño pueda evacuar y para pues, ir descartando las patologías más frecuentes. Sí, como papá cuando ves esos primeros... No, como papá le meten uno por arriba, otro por abajo. Cuentan los dedos. Cuentan los segundos y pasan horas y ves que no está llorando, está morado. Sí. Es un momento estresante, pero la verdad muy apasionante. Sí, no, la verdad es que yo tengo un gran recuerdo de esos momentos. De hecho, esa foto... Sí, la que estoy viendo. Esa la tengo ahí a Sofía porque pues, es el día que me convertí en papá. Y fueron esos momentos que yo decía, ¿qué le están haciendo? Y te conviertes en otra persona, ¿no? En otra persona, o sea, totalmente. Después ya reúnes a la mamá con el bebé, se van a casa. ¿Qué dirías que es lo más importante para los papás
¿A qué estar atentos? Bueno, antes ¿Hay de que se tener vayan a cuidado? casa, tomar los tamices metabólicos y Sí. los tamices correspondientes, ¿no? Ya una vez que se van a casa, siempre trato de darles como el manual del recién nacido. Sí, sobre todo como papá primerizo. No sabes ni qué onda, no te Ni quieres a qué ir hora al hospital. bañarlo. Yo no me quería ir del hospital. O sea, yo decía, es que no estoy listo. No estoy listo para ser papá. O sea, lo que tienes que tener es, sí, un manual del usuario básico que te digan qué hacer, cómo bañarlo, cómo cortarle las uñas, cómo tomarle la temperatura. O sea, preguntas y cosas que parecieran lógicas, no lo son. Entonces, pues eso es lo que trato de que los papás se lleven a casa, además de mi celular que contesto siempre, ¿no? Claro, y da mucho miedo porque los vemos muy frágiles, ¿no? O sea, son tan chiquitos, crees que se te va a caer. O sea, creo que ese es el mayor terror de un papá, ¿no? Que se te caiga, que se golpee, híjole. Pues no, y aguantan son vara, días porque no son tan frágiles, vienen de un ambiente... Sí, no son de cristal. No son de cristal, son bastante elásticos y aguantan caídas de más de 1 metro de altura y no pasa absolutamente nada, muchas de las veces. Oye, ¿y la primera consulta con el pediatra es a la semana? Es a la semana. Es a la semana. Donde muchas veces ahí aprovechas y pones la primera vacuna o la puedes poner desde, que es la hepatitis B, que se pone al nacimiento. Y en esta primera consulta, pues ya lo que yo hice en el cunero, cuando me llevé al niño y lo revisé minuciosamente de pies a cabeza, pues ya lo hago junto con los papás, explicándoles de pies a cabeza qué es lo que vas viendo bien. Y ahí es donde los empiezo a entrenar para que empiecen a ver lo normal en un niño, a ver, esto es normal, 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 y cuando vean lo normal, les brinque y digan, le tengo que hablar al doctor. Sí. No, a mí me gusta mucho el que exploren junto conmigo al bebé, los papás, y que vean lo que realmente estamos viendo, porque muchas veces se paran así los papás a un lado del doctor y no saben ni lo que están viendo. Ahí tiene gripa, pero no saben ni por qué, ni cómo se le veía la garganta roja. Yo sí trato como de involucrarlos un poco en eso. Está muy bien. Para que los papás pues, se sientan que tienen un diagnóstico sólido y certero y pues entiendan, ¿no? Y sobre todo lo que te dije, cuando vean algo anormal, su sexto sentido de papá, que tú seguramente ya lo desarrollaste, me podrás platicar. Sí. ¿Qué es eso de que sexto sentido de que cuando sientes que algo no está bien? Sí. Yo siempre le digo a las mamás, cuando tu sexto sentido de papá o mamá diga que algo no está bien, háblame, porque ese no falla, ¿eh? Pues ahí es cuando hay que intervenir. Sí, ahora como papás, pues bueno, aunque lo hagamos todo bien, aunque tengamos este sexto sentido desarrollado, siempre nos vamos a equivocar. Pero ¿cuáles son esos errores que tú dirías, en los primeros 1000 días de vida no podemos fallar en esto como papás? En los primeros 1000 días no podemos fallar como papás, ya lo hemos hablado un poco. Número 1, con una adecuada alimentación. Ajá. Entonces, los primeros 6 meses vamos a hablar de pues, lactancia materna exclusiva de preferencia. Uh-huh. Si existe alguna contraindicación, que no me meteré ahorita en eso, una fórmula, ¿no? La que mejor le venga al bebé. Después, entre los 4, cada vez hay más controversia de eso, pero entre los 4 y los 6 meses de edad se puede iniciar la alimentación complementaria. Que es ahí ¿Desde los 4? Sí, okay. O sea, ya desde que el niño se sienta con ayuda, tiene sostén cefálico y muestra un poco de interés por los alimentos, ya puedes iniciar con la alimentación complementaria. Y pues, es una alimentación que complementa, por eso el nombre de alimentación complementaria, no sustituye a la leche, pero bueno. Digo, y también diciendo lo obvio, ¿no? Que mamá cuide. Que mamá cuide lo que está come, si es seno materno exclusivo, claro. Y también cuidar lo que platicábamos, el entorno. Exacto. Que no haya fumadores, que no haya personas borrachas o enfermas cerca, sin cubrebocas. Y que papá apoye a mamá en la alimentación saludable, ¿no? Que papá apoye a mamá y que también se la rife en la noche, ¿no? Exactamente. Que se pare. Eso también siempre ayuda mucho y las mamás lo agradecen, ¿eh? Porque claro. Durante el primer mes están muertas las mamás. Muertas. Es un trabajo, una labor titánica que de verdad es de admirarse. Sí, 100% de acuerdo. Pero regresando a lo que me preguntabas de qué otra cosa no perdonaría durante estos primeros días de vida, son las vacunas, la cartilla de vacunación, que ya la incluye. Estar al día en eso. Estar al día, a los 2 años prácticamente ya estás completo de las vacunas. Te falta la de los 4 años. Y ahí incluiría tener esta buena relación con tu pediatra, ¿no? Que realmente tener un buen confíe en ti, que realmente tengan esta química, que la mamá se sienta tranquila de que está en buenas manos. De que está en buenas manos. En ese momento de tanto estrés puede dejarte a su hijo y que tú te encargues, ¿no? Sí, porque lo escucho mucho, mamás que no están contentas con su pediatra, ya sea por la falta de comunicación, por la falta de empatía, por lo que sea, pero ahí siguen.
Entonces yo creo que sería eso, ¿no? O sea, sobre todo en estos primeros 1000 días, Eso es también. buscar a su pediatra ideal. Eso ¿no? también será un buen mensaje, sí. Y algo que te iba a decir ahí importante también es que muchas personas tienen a sus pediatras y no los quieren cambiar, pero también pasa mucho como con el legado familiar, ¿no? Porque es el pediatra fue mi pediatra o fue pediatra de mi pediatra cuando yo era chiquita y les da miedo cambiar al final. Sí. Entonces, pues que no tengan miedo. Exacto, el miedo a cambiar. El miedo a cambiar, que no tengan miedo. Nadie se va a sentir. El chiste es que todas las mamás disfruten el proceso de maternidad y los papás de paternidad, ¿no? Sí. Y sobre todo, algo que haces tú mucho y que me encanta, y uno de los motivos principales por los cuales estamos aquí platicando, que te he insistido tanto, es que incluyes mucho a la parte de la paternidad y de la crianza del papá Sí. pues para En los las niños, tareas, ¿no? Que antes era el papá se va a trabajar. Digo, ya me estoy saliendo un poco de los 1000 días que ya más o menos platicamos de qué es lo que se trata. Pero creo que es fundamental, sobre todo en esos 1000 días, que papá esté o sea, que siempre esté activo. que siempre está activo, pero en esos 1000 días más también, ¿no? Y que lo que estaba platicando antes, el papá trabajaba y la mamá se fregaba y a darle de comer y pues no, hay que ver también como marido o como pareja, ver a tu esposa si está cansada, decirle a veces que hoy yo me la desvelo por ti, hoy tú descansa, y no sabes el cambio que ves en los pacientes cuando hacen este tipo de dinámicas y este tipo de equipos tan padres. Sí se ve un cambio tanto a beneficio del paciente como pues, de la pareja y de la relación, ¿no? Sí, porque criar como mamá sola, o sea, aunque tengas a tu esposo ahí, pero hacerlo sola es difícil. Está muy cañón. Muchas dudas y un momento donde también te juegan chueco un poco las hormonas porque es un cambio hormonal muy fuerte. Sí. Entonces necesitas tener una red de apoyo bastante fuerte. Sí. Y como tú lo dijiste, tener un pediatra que puedas confiar y sentirte sobre todo tranquila. Yo ahorita me llegan las mamás muy nerviosas al consultorio porque por esto las redes sociales ven y siguen a 1000. Sí, te vuelven loco. Es que las redes sociales te vuelven loco. Personas de diferentes tipos de temas, ya sea la alimentación complementaria, del sueño, porque ya de cada cosa hay un súper chingón, ¿no? Entonces está el súper bueno de la alimentación complementaria, el súper bueno, no sé qué, entonces ya no saben a quién seguirle. A ver, escoge una persona y hazle caso a esa y confía. Sí, y disfruta. Sí. No, porque si no estás viendo, a ver, mi niño tiene que dormir, no, pues los libros dicen que de los 2 a los 6 meses, 45 minutos al día. Entonces están todo el día tratando de seguir el librito y cuando se dan cuenta su niño ya creció y no lo disfrutaron. Sí, no le puedes hacer caso a todo el mundo. No le puedes hacer caso a qué todo el bueno mundo. que lo dices. Y hay que individualizar a cada niño, no todos los niños son iguales. Claro, sí, ahorita la era de los gurús está cañón. O sea, ¿De los cuál? De los gurús. Yo voy muy en contra de estos gurús de crianza. Por ejemplo, lo que te decía, ¿no? De no le des esto a tus hijos nunca. O que te meten miedo para criar. O que te dicen, estás haciendo todo mal como papá. Entonces los papás y las mamás se vuelven locos. Crían con miedo, se sienten inseguros. Claro, que te den la solución. Claro, ¿no? Claro, porque la solución ya viene si le compras te dicen, el curso. es muy fácil ir a decir, como tú lo decías ahorita, a ver, las vacunas hacen muchísimo daño, pero a ver, tráeme los papeles donde esté el sustento. Y dame una solución. Y dame una solución a esas enfermedades. No lo va a vacunar, pero ¿qué hago? Si se enferma de esto, Exacto. se me puede morir. ¿Cuál es el riesgo? ¿Cuáles son las probabilidades de que le dé una meningitis, una encefalitis? O sea, estar bien informados y tomar decisiones informados es lo que mejor nos vendría a todos, ¿no? Y lo que se busca. Totalmente. Ahora quiero meterle yo de mi cuchara a estos 1000 días. Yo le agregaría la importancia, y perdón si lo ibas a decir tú, pero no quiero que se me pase, el tema de las emociones, de ese vínculo afectivo, de ese apego, de ese tacto. Creo que son fundamentales en los primeros, toda la vida, pero creo que en esos primeros 1000 días el contacto cuerpo a cuerpo con los hijos, los abrazos, los besos, el apapacharlos, o sea, también viene esta otra corriente que te dice, casi si vas a atender a tu bebé porque está llorando, estás convirtiéndolo en un manipulador, ¿no? O sea, te está manipulando el bebé y yo digo, híjole, yo creo que muy polarizado. Sí, o lo estás haciendo que no sea resiliente y no va a tener fuerza de voluntad. Y yo digo, perdón, pero los primeros 1000 días de vida no son para generar en los niños fuerza de voluntad, es para generarles ese calor de hogar, calor de hogar. Este tema que muchas veces solo el calor de papá y de mamá, del abrazo, del beso, decirles que los amas, apapacharlo. A mí me gusta mucho ponerme a mis hijas sin camisa. Sí, piel a cuando piel. eran chiquitas, así piel a piel. Cangurearlo se llama. Y ¿sabes qué? Me sorprendía cómo se quedan dormidas, pero en 3 segundos.
Ahí se ha visto y se está comprobado que hasta regulas la frecuencia cardíaca y la respiración con sí. tu bebé. Y fíjate que me ha pasado mucho con Regina, que está pasando por una etapa difícil de sueño. Sí. Tiene 7 meses, entonces pues es difícil, ¿no? Y de repente... Déjame te adivino, seguro se te despierta con terrores. Ahorita también vamos a hablar de eso porque también vi tu reel. Y mi esposa pues batallaba mucho, ¿no? La verdad es que ella es muy buena porque se ha hecho cargo de las bebés mayormente en las noches porque pues yo tengo el trabajo y además a ella le gusta, ¿no? O sea, también no es que yo me desentendí, sino que ella dice, yo lo voy a hacer mejor que tú, porque a ella le gusta mucho el tema del entrenamiento de sueño, sleep coaching. Y últimamente se ha despertado mucho Regina y no logra calmarla y tal. Y ya veo a mi esposa desesperada y le digo, ¿me dejas ayudar? Sí, está bien. Y el primer día casi me dice, ¿qué le hiciste, brujo? O sea, ¿cómo le lloraba, haces? lloraba. Y agarré y le metí, porque haz cuenta que hay que dejarlos en la cuna para que también empiecen a agarrar su ritmo de sueño, sus horarios. Lo que yo hice, le metí la mano en la espalda, adentro de la pijamita, y le empecé a sobar. Y se quedó en menos de un minuto dormida otra vez. O a veces hacerles nada más en la espaldita, pero creo que los papás, creo que esto es algo muy de papás, a veces nos cuesta mucho mostrar este afecto físico, este contacto, porque a veces no lo vivimos, ¿no? En las generaciones antes era algo poco común, ¿no? Claro. O sea, papá, incluso 2 generaciones para arriba, pues que papá te abrazara no era algo común. Entonces yo sí invitaría a todos los papás y a todas las mamás que el vínculo afectivo, el tacto, piel con piel, el apapacharlos, esos 1000 días son fundamentales. Y esto que lo dices, Juan Carlos, es importante porque este papel de las emociones empiezan a jugar parte desde que están inúteros. O sea, las emociones inútero del bebé, se ha visto y hay muchos estudios que las frecuencias cerebrales que tiene una persona estresada se las puedes transmitir al bebé y son frecuencias cerebrales aprendidas. Okay. Entonces, estas frecuencias cerebrales, un bebé que vive en un vientre de una mamá que estuvo estresada todo el tiempo, es un bebé que va a ser mucho más propenso después a vivir en un sistema de alerta y de estar todo el tiempo queriéndose defender, porque pues fue lo que lo que su sistema nervioso aprendió inútero. Entonces afuera va a ser una persona con mayor tendencia a la ansiedad, a la depresión y a muchos otros enfermedades psiquiátricas. Que incluso puede estaba viendo que crecer menos y tener y aprender menos. O sea, cuando el rendimiento escolar. Cuando el cerebro entra en este modo de defensa, ¿sí? No pueden aprender, no pueden retener información, viven en modo difícil. En modo de huir, modo de defenderte. Sí. Que es donde entra todo este sistema nervioso simpático, que es donde la frecuencia cardíaca se acelera, empiezas a sudar, los vasos sanguíneos de los músculos se abren para que el cuerpo se prepara literalmente para huir. Sí. Y el otro sistema que lo regula a la baja es el parasimpático, que es baja la frecuencia cardíaca, baja la respiratoria. Y un ejemplo muy fácil de esto es a las personas que ahorita se levantan y meten su cabeza en hielos, activan ahí el sistema nervioso parasimpático. Ese fundamento sí tiene un fundamento científico, meten la cabeza en hielos y activan el sistema nervioso parasimpático, es decir, le dicen a su cuerpo no hay que defenderse en este momento, sino activas el otro chip. Entonces empiezas el día con un poco más relajado. O sea, cuando metes la cara en hielo, ¿sí es bueno o no es bueno? Es bueno, porque tu cuerpo, digo, en un momento... Sí, adulto, ¿no? Sí, no a los niños. Exacto. Y porque te resetea, es como... ok. El cuerpo dice, a ver, ¿qué está pasando? Activa el nervio vago de estar en una frecuencia cardíaca. El nervio vago es un nervio que se encarga de regularlo hacia la baja el cuerpo, o sea, no la frecuencia cardíaca alta, sino bajar la frecuencia cardíaca, bajar las respiraciones y quitar este sistema de huir. Porque este sistema de huir, el cuerpo lo tiene porque es muy sabio y te enseña ante las situaciones de estrés huir, pero también tenemos que tener un mecanismo que lo regule, ¿no? O sea, pero entonces no te estresa el poner la cara en agua con hielos. Al contrario. O sea, yo pensaría que el poner la cara con hielos es un choque térmico tan fuerte que activa este sistema parasimpático, que es lo contrario al de huir. Ok. Y yo hubiera pensado todo lo contrario, porque ¿no? aparte te hace que regules un poquito y hagas un poquito más consciente la respiración. No sé si te has dado un regaderazo con agua fría, como los primeros son muy fuertes y después empiezas a hacer más consciente la respiración, entonces estás en el presente, estás nada más pensando en tu respiración y la cabeza, pues... Y sí te sientes mejor, ahora que lo dices, sí te sientes mejor. Es algo complicado. Sí.
llevarlo en práctica, ¿no? Porque a mí no me choca bañarme Yo he con podido agua fría, hacer de todo menos eso. O sea, ese es un hábito que cuando lo el quise último hacer, segundito sí le abro y órale, pero yo ni eso. O sea, sí muy de vez en cuando, pero lo abandono rápido porque la sensación de agua fría a mí sí me cuesta mucho. por ejemplo, esas cosas salen en las redes sociales y es aceptable. Sí, sí, ¿no? exacto. Es algo de moda que ves a todos los bloggers en la mañana haciendo su get ready with me. Lo primero que hacen es meter la cabeza con agua con hielo. Sí, sí, sí. Entonces, pues hay cosas que sí sirven, ¿no? Sí, pero por ejemplo, ya se van al extremo, ¿no? El cuate que yo vi era de que iba sacando su mañana y casi el cambio por minuto. 3:45 de la mañana, agua con hielos. 3:47 se ponía un plátano. 3:51 tal. Y así, ¿qué dices? Híjole, o sea, ya Pues se volvió loco. Eso sí está muy loco, o sea, muy, Sí. como muy extremista, pero ahí está comprobado que la gente que domina sus mañanas, y ahorita hay una corriente muy fuerte de dos personas que admiro mucho, Ujú. que son el Oso Traba y Alan Abruch, Sí, sí, sí. que están haciendo un programa de domina tus mañanas. Entonces, que la gente que Pero empieza no se van dominando a sus ese mañanas- extremo. Yo estuve en el taller de Oso hace como 2 años. A Y ver, sí, cuéntame un poco, tiene que algunas me cosas de interesa eso. Sí, digo, la verdad es que él me encanta su podcast, lo escucho muy seguido. Y Pero de qué me habla de inscribí- domina tus mañanas es básicamente eso, ¿no? Despertarte una buena hora, hacer ejercicio para que cuando Sí, ya o empieces sea, el te día ves muy empieces- temprano. No me acuerdo si te ves a las 5:30 de la mañana. Ajá. Y digo, a ver, tiene su parte muy padre. Hay a quien le queda muy bien el 5 de la mañana. Pero cuando te vas al extremo de estos otros creadores de contenido, que es hiperproductividad, ya sabes, desde las 5 de la mañana, ya se va al extremo que no me gusta. Oso Traba es como de reflexiona, estira, mueve tu cuerpo, escribe algo, ya sabes, esa parte. No entres en modo automático luego, ¿no? Sí, El día. sí, y sobre todo para los jóvenes que nos escuchan, dominar tu mañana habla más de eso, de controlar tus emociones, de empezar a echar a andar tu cuerpo de una manera controlada, hacer las cosas bien y no de este tema de hiperproductividad, de que si a las 7 de la mañana no hiciste la mitad de tus pendientes, eres un perdedor. Fracasado, ya perdiste el día. Que es ahí donde los jóvenes caen en esta mentalidad de influencer que no es verdad. Este cuate que va poniendo su rutina minuto por minuto, grabó el video y ya. Pero los jóvenes Sí, creen no es que no sostenible, no hay que no es encontrar el justo sostenible. medio. No, lo que dice Oso Traba, que viene muy encaminado a lo del libro, el libro que se llama El Club de las 5 AM, y hay otro muy Ese. bueno que se llama Own Your Day, Own Your Life, que es como día por día, ya sabes, o sea, Un día a la vez vas. y la parte más importante del día es el inicio, cómo empiezas, ¿no? Entonces, me gusta mucho. Yo lo he hecho a mi manera, últimamente, así me paro temprano, no meto mi cabeza a hielos ni nada, pero sí estoy haciendo este ritual de hacer ejercicio todos los días. Y fíjate que ya cuando lo dejas de hacer, hasta te sientes Sí, medio mal, sí, sí. Pero ¿cuánto tiempo, a qué hora haces ejercicio? Pues como a las 5:30 de la mañana. Ah, caray, no, sí estás cañón. Porque ya después empiezan los mensajitos y tienes Sí. que ir al hospital, etcétera. Pero vale la pena. O Sí. si no, si me desvelo y no me puedo despertar a 5:30, en la noche trato de hacerlo. Pero sí se ha vuelto como algo, una disciplina que hay que cumplir y que me ha servido bastante. O sea, Y fíjate que yo sí tengo antes me levantaba a las 5 de la mañana y hacía 1000 cosas, ¿no? O sea, trabajaba 1000 cosas para ser más productivo. sí. Y abandoné ese camino, dije, no, me levanto a las 6, que digo, sigue siendo bastante temprano. Pues lo primero que hago es rezar y leer la Biblia. Muy Me bien. tomo mi cafecito y siento una mejor energía a lo largo del día que cuando me levanto con esta necesidad de ser productivo. Y ya hago ejercicio ya a las 8, ya. Pero para mí la parte espiritual se ha vuelto un mucho mejor motor de mis mañanas que la productividad. Y hay a quien no le funciona así, ¿no? Hay como tú que haces ejercicio tan temprano, digo, híjole, está cañón, ¿no? O sea, no cualquiera. Pero es tratar de no entrar en el día en modo automático, ¿no? Exacto. A ver, voy, dejo a los niños y me voy a trabajar y me siento y hago esto. Y, o sea, pues, ¿no? Este episodio es presentado por Champions Next Gen, un programa de formación profesional para futbolistas nacidos entre 2012 y 2009, enfocado en el alto rendimiento, visorías y partidos contra fuerzas básicas de la Liga MX. Dirigido por el DT Marcos Ayala, exfutbolista profesional y campeón de fuerzas básicas sub-19 en el año 2025 y subcampeón mundial sub-17 en el año 2019. Si quieres ayudar a tu hijo a abrirse camino en el fútbol profesional y estás en la Ciudad de México, escribe al 56 28 18 09 26
o al correo championsacademymx@gmail.com. Oye, regresando al tema de las emociones en estos primeros 1000 días de vida, ¿te preocupa como papá, como doctor, ver cómo las enfermedades mentales, diagonal emocionales, que yo les llamo, están empezando a afectar ya a los niños? Muchísimo. O sea, antes eran cosas de adultos, de adolescentes, de jóvenes, y ahorita ya son de niños. No, mucho. Ahorita ves niños, ya hablamos mucho de las redes sociales, pero niños que se comparan muchísimo con pares, etcétera, con vigorexia, con problemas de alimentación, con problemas de ansiedad. ¿Quieres más té? Sí, mira, está bueno, ¿eh? ¿Tú lo hiciste? Está bueno, ¿va? Sí, la receta de la casa. Está bueno. Oye, entonces sí, los ves más ansiosos. Si nosotros cuando íbamos en prepa había mucha competencia, imagínate ahora que no es nada más la competencia de su salón, es la competencia de todo el mundo. Oye, como dice Franco Escamilla, antes competías con el guapo de la cuadra. Está bueno. Ahora compites con el mundo. Sí, con el mundo, ¿no? así es. O sea, está muy cañón, es insostenible. Es insostenible y para los niños y adolescentes, pues son muchas cosas que manejar y sí se vienen fuertes las enfermedades, sobre todo la ansiedad, la depresión y las enfermedades psiquiátricas, pero nada de qué asustarse. A mí no me gusta mover a la gente por el miedo, sino más bien, clave. A ver, no es que todos vayamos a estar locos en un futuro, más bien hay que tomar las precauciones hoy en día y hacer un poco de medicina preventiva más que medicina ejecutiva, ¿no? Sí. O sea, hay que prevenir que pasen ese tipo de acciones. ¿Cómo puedes prevenir ese tipo de acciones? Pues hablando con tu niño, normalizando los diferentes sentimientos, saber decirle Y creo que mucho es eso, ese contacto físico del que hablábamos, ¿no? Claro, abrazándolo, que te sientan, el sentirte, generas conexiones cerebrales nuevas, está demostrado. Por ahí te quería preguntar, me iba a arrancar. O sea, como estudiante de una escuela católica, no sé qué tan practicante seas, no sé qué tan creyente seas, pero vi un estudio bastante interesante en el que le preguntaban a doctores si creían en los milagros. Sí. Y el 91%, contrario a lo que hubiéramos pensado, el 91% dijo que sí y el 50% dijo que lo habían vivido, o sea, que lo habían visto con sus propios ojos. ¿Qué te puedo decir de esto? Yo antes era totalmente escéptico de los... O sea, al ver la ciencia en las manos y palparla y ver que todo es, saber, bueno, los niños, pásale 20 mililitros de solución fisiológica, pásale tantas gotas de esto, del otro, y que todo estaba en nuestras manos, dices, no, los milagros no existen. Después, más años después, que me he dedicado a leer otras cosas diferentes a la pediatría, hay un autor que me llama la atención, que se llama Joe Dispenza, seguramente has oído de él. Perfectamente. Que habla, al principio te habla muy ligerito de cómo, lo que ya te he platicado, de cómo las emociones pueden influir en tu día a día y hasta en las enfermedades. O sea, como una persona que piensa que tiene cáncer, el estarlo pensando genera ondas cerebrales de cierta frecuencia que es mucho más predispuesto a padecer esa enfermedad, ¿no? Y esto con todo, con las emociones, con tú plantearte un escenario para que te suceda el ser exitoso o no ser exitoso, eso con todo, ¿no? Entonces, ahora regresando y tomando un poco el tema de los milagros, yo creo que más que el milagro existe las personas que tienen mucha fe y que, aunada a esa fe y creyendo en un poder superior, encaminan toda su energía, en vez de estar diciendo, no, es que estoy enfermo y el cáncer y carajo, encaminan toda esa energía hacia lo positivo. Yo creo que más bien va hacia eso, hacia esa energía positiva, hace que estas ondas cerebrales hagan que no se desarrolle la enfermedad. Y está demostrado que muchas veces, parece una jalada y una fumadez, pero está demostrado y con electroencefalogramas como pacientes que fueron a la guerra, por ejemplo. Ese fue uno de los casos de los que te platica. Uno de los pacientes que fueron a la guerra, por ejemplo, agarran a 10 pacientes y que les amputaron la pierna. A 10 les inyectan morfina y a 10 les inyectan agua. Y a los que les inyectaban agua les decían que le estaban inyectando morfina, los pacientes pensando que estaban recibiendo morfina, un analgésico bastante potente, ¿no? Pasaba lo mismo con el grupo que recibía, o muy similar, la morfina, que con el grupo que recibía el placebo. Entonces ahí entra en juego el cerebro, que es muy, muy importante cómo la programación
cerebral puede llegar a afectar a diferentes patologías y pues yo creo que también ahí vienen partes de los milagros que hemos podido observar de enfermedades que sí, ciertamente decías, esta enfermedad no se va a curar y de repente el paciente está como si nada. Ajá. Sí puede pasar. Oye, sí, con sí. pacientes bebés. Y además, yo también, o sea, yo como creyente católico sí creo en un ser divino que nos ayuda, tiene que la está última pendiente. palabra, ¿no? Ajá. Sí, el Ok. que está pendiente, el jefe. Como médico estudiante, ¿te lo cuestionaste? Porque también venimos como de médico estudiante fue cuando más me lo cuestioné. O sea, Claro. saliendo de la escuela que tuvimos tan católica sí. y de ir a misa diario y la comunión y puta, güey, salías hasta el gorro. Sí. Entonces fue cuando más me lo cuestioné. Sí. Después, cuando... No, y sobre todo que tuvimos durante mucho tiempo esta idea de que la ciencia y Dios eran incompatibles. ¿No? Y yo, cuando empecé a estudiar del porqué, de dónde venía esta idea, me di cuenta que era todo adoctrinamiento por parte del Estado, de movimientos radicales como el comunismo, el nazismo, Sí. que intencionalmente patrocinaban a los científicos comprados para que dijeran que fueran muy ateos. Pero en realidad muchos premios Nobel de esa época eran creyentes y decían, pues tratamos de interpretar la creación de Dios a través de la ciencia, pero no creemos que haya una cosa peleada con la otra, y se transformó en un mensaje de si eres científico, si eres culto, si eres inteligente, ¿cómo vas a creer en Dios? Y yo creo que es todo lo contrario. Hay una frase Es una herramienta más bien de Dios, ¿no? Y a mí me encanta, hay una frase que dice, un trago de ciencia te aleja de Dios, pero Dios te está esperando al fondo del vaso. Y es esta compatibilidad que creo que sí se puede con la ciencia. Creo que el trabajo de los científicos precisamente es utilizar, interpretar la creación de Dios y muchas veces hasta hacer milagros, ¿no? O sea, como doctores tienen la vida de... Los milagros los hace el jefe, nosotros... Pero son ustedes el vehículo. Nosotros somos el instrumento por el cual se pudiese llevar a cabo, ¿no? Pero así que nosotros hagamos milagros, no. Sí hemos visto que pasan cosas fuera de lo común y fuera de lo esperado. Pero son parte de ese milagro. Son ¿no? parte del milagro. Hay una cita de la Biblia que me gusta mucho que dice, confía en Dios, pero escucha a tu doctor. Eso dice la Biblia, ¿lo puedes creer? No o sea, lo sabía. hace miles y miles de años, pero Dios decía, escucha a tu doctor, ¿no? Porque pues, muchas veces se necesita esto material. O sea, a lo mejor Dios se encarga de la parte espiritual, la parte que no es materia, pero necesita... Lo terrenal. Lo terrenal necesita las manos de un doctor que lo ayude en ese sentido. Claro. ¿No? ¿Has tenido algún caso que te mueva todo, que te cuestione? Pues todos los casos... O que te reafirme, ¿no? Que hay algo más importante. Sí, muchísimos. Cuando estuve en el Instituto Nacional de Pediatría, que es un instituto por el sur de la ciudad, donde recibes de referencia de toda Latinoamérica de casos muy fuertes, cuando roté en el piso de oncología, que son todos los niños de cáncer, pues ves la fuerza de los niños mismos, o sea, los niños enfermos y de las familias, impresionante, y sí ves casos de éxito que obviamente ayudados con quimioterapia y con inmunoterapia, etcétera, salen adelante, pero con una esperanza de vida o logran tener una vida mucho mayor a la esperada. Sí me tocaba verlo, pero sobre todo lo que me movía ahí es ver los sentimientos y ver la fuerza de los niños de con una enfermedad que los mismos doctores pasan visita enfrente de ti a los pies de tu cama y dicen, no, a ver, este tiene un cáncer, porque así es, en los hospitales grandes pasas visita y todos están escuchando y le estás diciendo al jefe qué es lo que tiene el paciente y tiene leucemia, tiene tal cosa, y el paciente lo está escuchando diario, no creas que se les oculta nada. Sí. Entonces estos pacientes, a pesar de saber que tienen una enfermedad, que no son tontos, que saben que es mortal, tienen unas de las actitudes más bonitas que he podido ver de un ser humano en la Tierra. O sea, impresionante. Las noches en las que yo no podía dormir, porque pues muchas noches estás de jefe de la guardia o estás de jefe de todo el hospital y tienes que estar ahí pendiente de los pacientes de todo el hospital, o porque no puedes dormir porque tienes 15 minutos nada más de descanso, yo aprovechaba para irme a sentar al lado de una niña que me acuerdo perfecto, que tenía histiocytosis, y ¿Qué es histiocytosis? una enfermedad de las células de Langerhans. Y
pues, se deshidrataba muchísimo, había que tener mucho cuidado con el sodio, etcétera, entonces había que estar pegado con él. Pero lejos de la enfermedad y de lo que conlleve, es esta niña cómo me enseñó a lo largo de la residencia, que es una etapa muy fuerte porque no duermes, no comes bien. Sí, emocionalmente, físicamente, está todo cañón. esto. Entonces, físicamente es fuerte. Entonces, lo que tú me decías, algo que te mueva, pues sí, estos pacientes como esta niña con esta histiocytosis, pacientes con leucemias, que te sentabas a platicarles, que llevaban sus guitarras y pues, le echabas ahí una cancioncita con ellos tocando la guitarra, no sé, te prestabas 5 minutos de tu día o media hora de tu día para platicar con ellos, te lo juro que te llevas unos aprendizajes para toda la vida, que dices, a ver, como yo estoy anhelando tantas cosas y queriendo tanto, y este niño me está demostrando que es más feliz que nadie y está en una cama de un hospital. Sí, que solo quiere un día más de vida. Y que solo quiere un día más de vida y estar feliz, y cantan contigo y no sabes lo que es. O sea, algo espectacular. Sí. Espectacular. Hasta se me pone la piel chinita. Sí, no, a mí también de escucharte. Y te voy a decir algo, la mayor ironía de esto es que nada te hace creer en Dios como que un niño se salve. Y la otra cara de la moneda es nada te hace dudar de Dios. Por lo menos a mí lo que más me ha hecho dudar en algún momento de Dios es eso, ¿no? Cuando un niño pierde la batalla, cuando dices, híjole, el sufrimiento de un niño. Hay un libro muy bueno que se llama Morir en Sábado, que es de un doctor, no me acuerdo si psicólogo o doctor, pero acompaña a niños en las últimas semanas de vida. Y obviamente terminas con un vacío en el corazón, terminas cuestionándote todo. Pero sí creo que fue uno de los libros que cambió mi vida por completo y que permitió que hiciera este reset en mi persona, así como lo de los hielos, ¿no? Que necesitas hacer ese reset. Cuando leí ese libro, me sentí súper triste, me sentí con esta impotencia de saber que los niños sufren, no entender por qué ese sufrimiento, pero a la vez te vuelve muy humano y te prepara para... Pues para... O sea, saber que a vivir con lo básico, ¿no? Sí, a agradecer cada día. ¿No? O sea, yo cada día con mis hijas lo primero que hago es dar gracias. O sea, mi oración nunca cambia, es gracias por un día más de vida con mis hijas, gracias por esto. Y algo que también funciona, que ahorita antes de que se me olvide, es por cada pensamiento negativo que te venga a la cabeza, agradece 5 cosas. Sí. Y casi con 100%. Eso cambias el chip. Sí. Y tu día cambia. Sí, y sabes que antes pedía mucho. O sea, cuando empecé a rezar, yo era católico por herencia, ¿no? Por haber ido a una escuela católica, por haber... Y empiezas a pedir cuando te empieza a faltar, ¿no? O sea, empiezas a sentir el frío de la calle, empiezas a sentir una enfermedad y empiezas a pedir, pero luego nos olvidamos mucho de... Exacto. Y cuando empecé, yo digo que me volví creyente hace a lo mejor 5 años. Me volví católico el año pasado. O sea, ya realmente que sea una convicción personal de decir, yo creo no solamente en este Dios, sino en esta estructura religiosa. Pero fui viendo la evolución de mis rezos, que antes siempre era, oye, te pido esto, y te pido el otro, y te pido el otro, y te pido el otro. Y ahora es prácticamente gracias, gracias. Y de verdad que hago un esfuerzo consciente en no pedir, o por lo menos no pedir en las cosas materiales, ¿no? Había muchas veces que yo decía, ay, ayúdame con esto, que salga bien este negocio, ayúdame a ser más productivo. Y ahorita digo gracias, ¿no? Y cuando pido, ya son cosas más importantes, ¿no? Pides salud, pides virtudes, ¿no? Ser un mejor papá, ser un mejor esposo. Y dejas de pedir, o sea, cuando realmente haces este clic con algo más allá de lo material, como que cambia mucho lo que pides, lo que agradeces, tu manera de ver la vida, ¿no? Y sobre todo como papá, híjole, es como que todo encajó en su lugar cuando me volví papá. Y esta parte de Dios fue casi como que la cereza del pastel, ¿no? ¿Tú cómo vives eso con tus hijas? Pues ahorita es difícil porque no queremos caer en lo que caímos nosotros en aquellas épocas, ¿no? De tienes que rezar porque sí, tienes que... Pero fíjate que ellas lo hacen por convicción propia. Digo, se los he enseñado, pero les encanta en la noche la cuestión de rezar y como que sienten ese apapacho y se van más tranquilas a rezar. Digo, a dormir cuando rezan, o también ir a las iglesias que le dicen la casa de Diosito, les encanta ir a la casa de Diosito y se meten al confesionario porque sienten como un lugar seguro, y ahí se meten a rezar, y pues es padre, ¿no? Les vas explicando. Yo la verdad es que no soy muy
ortodoxo o muy creyente. Muy practicante. Muy practicante, ¿no? No lo pudiste decir mejor. Pero sí me gusta lo que dicta, ¿no? la Iglesia Católica y los valores que te pueden llegar a inculcar. Y sí me gusta llevárselos a mis niñas a la casa, ¿no? Entonces, pues una de estas formas es en la noche rezar con ellas. Los domingos a veces se vuelve difícil el llevarlas a misa, pero sí, el siempre, como tú dices, agradecer lo que tenemos, saber que no somos privilegiados por tenerlo, que no todo el mundo tiene las mismas circunstancias que nosotros. Sí. Por ejemplo, algo que me llama mucho la atención es que una de mis hijas hace poquito estábamos caminando por la calle, había un indigente y me dice, papá, ¿por qué esa persona está con su niño o ese niño está ahí en la calle con frío, ¿no? Estaban con una cobija y le dije, pues es que hay gente que no tiene casa. Y ella me dijo, ¿por qué, papá? Yo quiero que todo mundo tenga una casa. Yo no quiero que esa niña se quede ahí. Entonces, ve la inocencia que tienen y el pensamiento tan humano de los niños, ¿no? Vi un video que te va a encantar. No sé por qué no te lo mandé, pero le estaba preguntando una reportera a un niño. Le dice, ¿qué te gustaría ser de grande? Dice, doctor. Y le dice, ¿y cuánto te gustaría ganar? Entonces, como que en inglés se entiende diferente la pregunta, pero el niño se queda pensando y dice, a muchísimas personas. Dice, quiero como ayudar a muchísimas personas. El niño se refería a ganar emocionalmente, como sirviendo a la sociedad, y la reportera económicamente. Y el niño inocentemente le dice, ayudar a muchas personas, ¿no? O sea, no dijo $1 millón. La cabeza nos la vamos contaminando, ¿no? Sí. Y también te quiero decir algo relacionado a eso. Como que muchas veces tenemos miedo como papás de caer en este adoctrinamiento religioso, que tanto miedo le tenemos y tal, pero yo también he aprendido con los años que alguien va a adoctrinar a tus hijos. Mejor que seas tú, ¿no? Claro. Al final del día a un gurú, a una teoría. Sí, o a un sistema educativo que tiene otros intereses. Claro. Entonces creo que como papás no le tengamos miedo a compartir esas experiencias bonitas desde lo sano, ¿no? O sea, porque también la parte religiosa puede llegar a su extremo que es perjudicial, ¿no? De que el niño viva con miedo, que viva con culpa, ¿qué tal? Pero cuando se hace de la manera correcta, bonito, con los valores positivos, creo que es un gran regalo para cualquier niño y no debemos de tener miedo a compartir eso con nuestros hijos, ¿no? Qué mejor que lo hagamos nosotros, porque si no, alguien se nos va a adelantar, o sea, alguien va a influir en nuestros hijos y es mejor que como papás no tengamos miedo de hacerlo, ¿no? De darles las bases sólidas para que sepan después distinguir qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Exactamente. Ahora con un mundo de tanta información, que tengan las herramientas para saber discernirlo, ¿no? Claro, creo que más que nunca necesitan esas bases nuestros hijos, que no los quiero poner como solo de la religión, pero son un gran complemento. O sea, de hecho la religión pues, tiene muchos valores humanos muy lógicos, muy en común, y creo que a los niños se les facilita mucho cuando estos valores los enseñas a través de las parábolas, de las historias de la religión, sí, bíblicas. 2, cuando lo haces en familia. Y el tema de hacerlo en grupo, te digo, empecé con mis hijas, empezamos a ir en familia a misa el año pasado, y hacerlo en grupo, o sea, reunirte con un grupo de gente que comparte las creencias, que comparte los valores, ver a mis hijas que se suben a cantar con otros niños el Padre Nuestro, digo, wow, no solamente yo como papá, sino para ellas vivirlo de esa manera, la fe, se me hace algo padrísimo que siempre invito a los papás que lo sigan haciendo. Sí, que lo intenten, que no le tengan miedo a esta corriente igual antirreligión, antidios. La realidad es que la ciencia sí puede ir hasta cierto punto, pero hay un punto en el que hay algo más que simplemente eso tienes toda la razón. Sí, porque donde no podemos intervenir nosotros ni... Claro. O sea, ahí la decisión la tiene el ser superior, ¿no? El jefe. Dios, el jefe. Y hay cosas que no podemos comprobar científicamente. O sea, si yo te pregunto, ¿amas a tus hijas? Sí, demuéstralo científicamente. No se puede demostrar. Hay cosas, creo que las cosas más especiales en esta vida requieren esa fe ciega de algo que no puedes ver, no puedes tocar, no puedes escuchar, pero puedes sentir, ¿no? Y el amor a los hijos es parte de todo esto. Claro. ¿No? Oye, pues qué gran plática tuvimos. De verdad, hombre, que nos faltó tiempo. Sé que te tienes que ir porque si no nos echamos otras 2 horas. Pues cuando quieras regresamos. Porque qué gran plática. Vamos a ponerle fecha en estos días. Vamos a buscar algún tema y nos vemos por acá. Órale, a ver cuál tema buscamos de interés y lo echamos a andar. Perfecto, pues 1000 gracias. Oye, pues qué gusto verte. Eres un tipazo. Sigues estando igual de tipazo que antes. Igualmente, muchas gracias.
Gracias por este ratito que pasamos juntos y por compartir nuestros valores. Si este episodio conectó contigo, déjanos un comentario bonito, un like, suscríbete o compártelo. Eso nos ayuda a llegar a más superpapás. Y antes de irnos, recuerda, un mundo mejor empieza en casa.